Universidad Autónoma y muchas otras cosas. ¿Por qué te hiciste científico, ecólogo? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Que sin duda alguna te hace feliz, no me cabe ninguna duda. Pues mira, me viene en cierta medida de familia. Mi padre, ya jubilado por supuesto, era ingeniero de montes y a partir de ahí tuve contacto con la naturaleza. De hecho, aunque yo trabajo en un departamento de ecología desde hace bastantes años, unos 27 o 28 años aproximadamente, mi trayectoria profesional, los orígenes no vienen de la ecología, sino vienen de la zoología. De hecho, durante los 4 cursos que estuve aquí en la Universidad de Murcia de profesor, yo no estaba en el departamento de ecología, estaba en el departamento de zoología. ¿A qué me dedicaba? Bueno, en ese momento ya tenía una vocación mucho más aplicada, pero yo empecé trabajando en taxonomía de escarabajos de agua. Pero claro, en un momento determinado yo veía que donde había recogido un escarabajo muy interesante, volvía al año siguiente y ya no había ni escarabajo, ni sitio, ni nada, ¿no? Y entonces después intenté pasar un poco a decir, bueno, voy a darle una connotación más aplicada a mi ciencia. Y cuando vine aquí a Murcia, justo en el inicio de la universidad, entonces ya me planteé una investigación de usar los escarabajos no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para diagnosticar, evaluar la calidad de las aguas del río Segura, que en ese momento había un montón de problemas, que veo que con el paso de los años todavía sigue existiendo. Y ahí empecé una línea aplicada, pero me di cuenta que seguía igual, que por mucho que estudiaba los escarabajos y le hacía tratar de hacer ver que tenían un valor de indicador de bueno, digo los escarabajos y otros más insectos acuáticos, que tenía un valor muy interesante como indicadores de la calidad de las aguas, seguían desapareciendo esos sistemas tan interesantes. Entonces me dije, creo que me lo estoy planteando mal. Esto de ciencia básica y de ciencia aplicada no debe funcionar bien. ¿Por qué no lo cambiamos y en vez de ciencia aplicada hacemos aplicación de la ciencia? Entonces ahí cambié y dije, bueno, vamos a hacer aplicación de la ciencia. ¿Qué significa eso? Tomemos los problemas y sobre los problemas montemos todo un problema de investigación en la que lo importante para mí ya no era trabajar en el sistema ecológico o en el sistema social, sino en la interacción, en la interfase entre el sistema ecológico y el sistema social. Y ahí ya llegó una transformación. Entonces ya resulta que lo que había aprendido en biología apenas me servía. Necesitaba saber de economía, necesitaba saber de ciencias políticas, necesitaba, y sobre todo últimamente, incluso de saber de filosofía moral. Claro. Y ahora soy, que no sé lo que soy, pero trabajo en un departamento de ecología. Y te pasas buena parte del año fuera del departamento y has tenido un proyecto, por ejemplo, en Costa Rica. Sí, mira. Y a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco tu experiencia en el Parque Jurásico. Claro. Está claro que si en el norte vivimos lo bien que vivimos es porque en el sur la gente vive muy mal. Esto es como una fiesta en la que el 80% de los invitados se comen, el 20% de los invitados se comen el 80% de todos los canapés, con lo cual ya no quedan absolutamente nada, ¿no? Y yo soy uno de ese 20%. Entonces yo tengo claro que en la sociedad en la que yo vivo, en esta sociedad capitalista, con esta economía monetaria, por mucho que yo trate de ser lo más coherente posible, somos una contradicción en con dos patas. Eso significa que tú le tienes que devolver al sur cada año lo que el sur te permite tener este nivel de vida. Y desde hace ya casi, yo creo que 18, 19 años dedico al menos 1 mes y medio a 2 meses a la cooperación, totalmente altruista, ¿no? ¿A qué me dedico en la cooperación? Pues fundamentalmente me dedico a tratar de construir capital social. Hoy sabemos que en aquellos lugares donde el capital social se mantiene, la biodiversidad se conserva. Entonces, fundamentalmente me dedico a construir ecofuturos de forma participativa. No sé si me explico. Es decir, darle la opción a la gente a decir qué futuro es el que quiere construir. Hacer ecofuturo no es hacer de rapel de la ecología y adivinar qué es lo que va a ocurrir, eso hacen los modelos, ¿no? Que tampoco hacen predicciones, probabilidades de que ocurran algo, ni siquiera predicciones. Nosotros lo que tratamos es de buscar una visión compartida en la que toda una comunidad que está ligada a una determinada naturaleza, con su biodiversidad, etcétera, la impulsemos a que decida su futuro.
Eso significa trabajar con lo que llamamos la visión compartida. En una visión compartida todos ganan porque todos pierden. Entonces, ¿cómo consigues que todo el mundo pierda? Conseguir que todo el mundo pierda significa centrarte en lo que une a la gente y no en lo que separa. Entonces, pues ahora mismo me dedico, pues ya ves, fíjate si ha llovido de los escarabajos hasta aquí. Bueno, al final una trayectoria científica que se construye sobre una serie de accidentes biográficos y bueno, interesante, ¿no? Tú te diviertes y lo has elegido libremente. No solamente divertirse, yo creo que con los tiempos que corre la ciencia, hombre, evidentemente yo soy de los que si no disfrutas de tu trabajo no tiene sentido, ¿no? Y claro, cuando disfrutas de tu trabajo, de la responsabilidad. Sobre todo el valor que no el precio del tiempo, ¿no? Hay tanto que hacer y tan poco tiempo, y entonces el tema del tiempo es a mí personalmente es un tema que me interesa. Dile a la audiencia lo que es un banco de tiempo, Carlos. Bueno, mucha gente que no lo sabe todavía, bueno, yo lo he debatido, pero hay gente que todavía no sabe. Yeah. Bueno, el banco de tiempo es una de las estrategias para hacer lo que yo digo, para vivir como si el tiempo nos importara. Somos tiempo, estamos hechos de tiempo, somos el tiempo que nos queda, de tal manera que saber gestionar el tiempo es el mejor indicador de la sostenibilidad, el tiempo personal. Yo dirijo una especie de laboratorio de ideas, de un espacio de debate donde hay un mestizaje de saberes desde las ciencias sociales, desde la ciencia biofísica, desde la filosofía, desde la pintura, desde el arte en general. Y varios de los foros que hemos hecho, sobre todo especialmente uno que se llama, invito a la gente que se metan en internet, pongan Aula de Sostenibilidad UNIA y lean uno de los manifiestos de ideas peligrosas, lo que nosotros le llamamos ideas peligrosas porque lo que queremos es agitar, debatir, que haya una idea que se quede y se convierta en una especie de pensamiento vírico que te contamina todo y te haga cambiar. ¿Sabes qué te digo, no? Entonces tenemos un manifiesto que se llama No tengo tiempo para la sostenibilidad. En ese manifiesto lo que decimos siempre tenemos, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. La idea es que el tiempo no es escaso, sino nosotros lo hacemos escaso, porque no sabemos gestionarlo. Sabéis que ahora mismo está de moda sacar múltiples indicadores de sostenibilidad. Nosotros defendemos que el mejor indicador de sostenibilidad es saber gestionar el tiempo personal. Yo, de hecho, en la charla, pues fundamentalmente al final trataré de reflexionar en voz alta que la transición no traumática a la sostenibilidad pasa por el cambio individual, ahora más que nunca. El cambio individual para cambio social. Y eso es, desde mi punto de vista, fundamental. Y eso es crear una sociedad, cada vez vivimos más en este modelo consumista, ¿no? De lo quiero todo rápido y ya, de cuanto más mejor y no cuanto mejor más. Nos enseñan al y no al o. Quiero esto y esto y esto, pero no te dicen quiero esto o esto. Nos enseñan a lo máximo sobre lo óptimo, ¿no? Claro, eso genera ya ni siquiera el pensamiento único, sino el pensamiento cero, que es donde vamos, ¿no? Que es lo que hace que tengamos esta sociedad tan, digamos, de individuos embrutecidos en términos de capacidad crítica, y una sociedad inteligente, ¿no? Dado de la superespecialización. Y eso por eso yo creo que la ciencia del siglo XXI no puede ser la misma del siglo XX. Es decir, hay que buscar los mestizajes y los mestizajes de saberes, pero nuestras políticas científicas no están preparadas para ello, y yo cada vez más creo en una ciencia cívica, en una ciencia con conciencia de los problemas sociales. Por eso reivindico esa aplicación de la ciencia y no una ciencia aplicada. Humberto Eco, a finales del siglo XX, avanzaba que el siglo XXI sería el final de la ética. Confiemos en que se equivoque. Y yo te doy en nombre de muchos la bienvenida a Murcia. A vosotros, es un placer y muchas gracias a la Fundación Seneca. Presencia en este ciclo esta tercera conferencia del ciclo de biodiversidad que Fundación Seneca organiza este año con motivo del año de la biodiversidad. Esta noche volvemos a tener un conferenciante de lujo, Carlos Montes. Creo que ya lo conocéis todos, pero por si vamos a dar una breve pincelada sobre este investigador, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, autor de numerosos artículos y monografías,
pero lo fundamental ahora mismo es su implicación tanto en el asesoramiento de la Administración Medioambiental, tanto de Andalucía como de la Agencia de Cooperación Española, y a través de un programa que se llama Araucaria 21, y que supongo que a lo largo de la ponencia iremos conociendo mejor. Su posición como presidente de una fundación llamada Interuniversitaria Fernando González Bernaldez para el estudio y la conservación de los espacios naturales, y sobre todo por la perspectiva que nos va a aportar esta tarde y en el que está orientada su investigación de la integración no solo de su área de conocimiento que es la ecología, sino la integración de los sistemas económicos, ecosistemas y los sistemas socioeconómicos, y una nueva orientación para la visión de la ecología. Creo que esa aportación es muy valiosa, creo que va a ser una conferencia muy interesante y sobre todo creo que puede abrir los ojos sobre una nueva dimensión de esta realidad. Nada, sin nada más, os dejo con él y vamos a disfrutar. Bien, no puedo empezar de otra manera que dando las gracias a la Fundación Seneca y en su nombre a Pepe Carrión, un gran amigo, por invitarme a este ciclo de conferencias de la biodiversidad 2010. Entiendo que me invitó, bueno, pues porque hago algunas cositas relacionadas con el tema de la conservación de la biodiversidad desde un pensamiento, creo, más o menos heterodoxo. Por eso ahí no aparece el lince o águila imperial ni nada, sino aparece Mickey, Minnie, Pluto, o aparece también por ahí, como habéis visto, ET, y diréis, ¿qué tiene que ver eso con la conservación de la biodiversidad? Pues sí, tiene que ver, lo veremos ahora. Entiendo que me llamó un poco porque para que diera mi visión, yo trabajo en ciencias socioecológicas, es decir, la interfaz entre naturaleza y sociedad, tratar de explicar por qué este proyecto de Naciones Unidas que empezó en el año 2000, que se llamaba La Cuenta Atrás, de hecho es el título que tiene el título de mi charla, con la idea de promover un pensamiento y una acción, toda una serie de debates, de conversaciones, para tomar como meta el 2010 para conseguir al menos detener la erosión de la biodiversidad. Ha sido un total y absoluto fracaso. De hecho, se ha incrementado con creces las tasas de pérdida de biodiversidad, y para celebrarlo, además, lo hacemos el año de la biodiversidad. Entonces entiendo que, pues bueno, entiendo que la pregunta, digamos, que sería ¿por qué tú crees que no hemos conseguido detener la erosión de la biodiversidad y qué crees que se podría hacer? Mi respuesta a qué crees que se podría hacer, yo diría todo lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo contrario de lo que hemos hecho sería lo conveniente. Por eso la pregunta la he cambiado y entonces he hecho la respuesta de la pregunta. Si la pérdida de biodiversidad es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Entonces, razonemos un poco de cuál puede ser la pregunta que nos guíe, o la metapregunta que nos guíe a lo largo de la charla. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando nos encontramos un problema, en este caso de pérdida de biodiversidad, de degradación de ecosistemas en general? ¿En qué estamos entrenados? Estamos entrenados fundamentalmente a abordar dos preguntas: el qué está pasando y el por qué está pasando. Es decir, ¿qué biodiversidad estamos perdiendo? Es lo típico. Seguro que aquí habrá múltiples personas que desde la administración de la universidad está catalogando reptiles, anfibios, y a lo largo de un tiempo tengo un gran aquí exalumno mío que desde entonces creo que me acaba de decir, acabo de pillar una herradura impresionante. Y entonces, y dirá, bueno, pues antes había más o antes había menos. Tenemos métodos más o menos sofisticados, ahora están de moda los SIG, ponga un SIG en su vida, y continuamente estamos ahí colocando, inventariando, haciendo bases de datos, etc. Es decir, el qué está pasando. También nos preguntamos, una vez que tenemos un diagnóstico, ¿por qué se está perdiendo la biodiversidad aquí en Murcia, a nivel nacional, mundial, etc. Entonces tratamos de ver cuáles son las causas de esa pérdida de biodiversidad, de ese diagnóstico. Podemos ver que pueden ser causas por déficits normativos, por
déficit de conocimiento, por desarrollar determinados tipos de tecnología en restauración, por ejemplo, de ecosistemas. Pero yo pienso que abordar los problemas de pérdida de biodiversidad desde el porqué y desde el qué nos lleva al pasado, y no es un pensamiento proactivo. Fijaros que siempre frente a un problema es ¿y por qué me han echado del trabajo? ¿Y eso qué te lleva? Eso te lleva fundamentalmente a anclarte en el pasado, a amargarte el presente e hipotecarte el futuro. Entonces me gustaría cambiarlo, en vez de preguntarme el qué o el por qué, yo prefiero el cómo. Yo prefiero el para qué. ¿Y por qué prefiero el para qué? Porque si tienes un para qué, encuentras un cómo. Entonces, la pregunta es el cómo del qué y el por qué de la pérdida de la biodiversidad. Puede ser Murcia o puede ser de todo, ¿vale? Un poco como el juego de palabras para intentar tomar la atención. Es decir, no vamos a hacer de notarios ambientales, como he dicho. Un notario ambiental para mí es el que levanta acta de lo que está pasando y el por qué está pasando para luego dictaminar y hacer juicio. Aquí no hay juicio en el sentido de buenos y malos, simplemente hay unos hechos que lo podemos percibir de diferentes maneras. Otro marco importante para lo que voy a desarrollar las ideas que quiero desarrollar en la charla. Hay una canción de Sabina que dice los peores tiempos son los mejores, ¿vale? Pues más o menos esa es la filosofía del marco en el que nos vamos a mover. Nadie, todo el mundo, tiene claro que estamos en una crisis y la palabra crisis, igual que otras muchas, como incertidumbre, perturbación, etcétera, tienen una connotación negativa, pero para un científico, y un científico que trabaja en la interfase entre naturaleza y sociedad, para muchos de los que estáis aquí, tenéis que verlo como una oportunidad, como un gran experimento, como veremos ahora, para poder abordar muchas cosas que en tiempos que no son de crisis no podríamos abordar. Para mí, la crisis, que veremos que no solamente es una crisis financiera, ni muchísimo menos, para mí corren muy buenos tiempos para el cambio, corren unos momentos fantásticos para las diferentes generaciones que estáis trabajando o bien en los sistemas sociales, o bien en los sistemas ecológicos, o bien en la interacción entre los sistemas sociales y ecológicos. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres cosas. Porque en una crisis todo va muy rápido, todo va rapidísimo, con lo cual cosas que antes ocurrían en términos de décadas, ahora ocurren años. Lo que ocurrían años, antes ocurrían meses. Lo que ocurrían meses, ocurren días. Fijaros, continuamente la prensa está vomitando noticias, anunciando, denunciando cosas que antes la cosa era un poquito más lenta. Con lo cual nos permite conocer la complejidad de las interacciones entre naturaleza y sociedad. Algo que hasta ahora no nos atrevíamos mucho a trabajar porque nos faltaban marcos conceptuales. En segundo lugar, dado que podemos trabajar con el pensamiento complejo en esas interacciones, podemos tirar paradigmas vigentes, podemos tirar axiomas que teníamos allí, que creíamos que era la verdad, ahora empiezan a caerse uno tras otro, ¿no? Y por último, en momentos de crisis hay una predisposición para el cambio social. Podemos caracterizar comportamientos que sean insostenibles y hacer ver al individuo, a la sociedad, de que es necesario cambiar una serie de comportamientos hacia la sostenibilidad. Esta crisis no es más que el efecto, que tampoco este es la causa, de unos tiempos únicos que está viviendo este planeta, únicos también desde que hace aproximadamente unos 175.000, 80.000 años apareció Homo sapiens. Como es un tiempo único, le hemos llamado cambio global, que no es cambio climático. Cambio global para hablar del tiempo de los humanos. El cambio global simplemente es la denominación, ojo, nunca ha existido la constancia global, es decir, ya lo decía el sabio Heráclito de Éfeso, ¿no? Todo cambia, nada es, lo único constante es el cambio, lo único que permanece es el cambio. Pero estamos inmersos en un proceso emergente en la que los cambios que se están produciendo como resultado de el metabolismo del modelo de economía, hay muchas economías, pero del modelo de economía que hemos elegido especialmente hace 50 a 60 años, que está generando un impacto sobre el planeta que está haciendo algo que nunca había ocurrido en los tiempos de los humanos en este planeta, que es que estamos alterando los procesos biofísicos esenciales que determinan el funcionamiento del planeta, la ecosfera.
Es decir, tenemos por primera vez un control biológico, no en términos de Gaia, sino en términos de una especie. Eso nunca había ocurrido. Es interesante resaltar que cuando hablamos de cambio global no es hablar de cambio climático, es ir más allá del cambio climático, es fundamentalmente entender sus 5 componentes, en que, como veis, el cambio climático no es más importante, el más importante es este, que son el saqueo del territorio, el cambio de la cara del planeta, que son los cambios de uso del suelo. Estos 5 impulsores son impulsores indirectos, no son las causas, son los efectos. Los estamos tratando, especialmente a uno, el más importante no lo tratamos, y los tratamos de una manera sectorial, independientemente, aunque actúan de una forma sinérgica. Por eso hay que reivindicar hablar del cambio global, porque hablar de cambio global es reivindicar un pensamiento sistémico, es hablar de trabajar con la interacción de cada uno de sus componentes, las especies invasoras, la contaminación o el cambio de los ciclos biogeoquímicos. Esto es tan diferente, que este premio Nobel holandés, Paul Crutzen, en el año 2000 dijo: el Holoceno ha muerto, viva el Antropoceno. Es decir, todos sabéis lo que es una era geológica, cómo hay un acontecimiento que va a marcar milenios posteriores la evolución del planeta, de la vida del planeta. Si estuvo marcado fundamentalmente por la glaciación, para él el invento de la máquina de vapor, la capacidad para usar energía exosomática concentrada, ha marcado algo único, que es que una especie coevolucione desde una escala local hasta una escala planetaria. Es decir, ese control biológico de una especie del planeta, que nos puede llevar a morir de éxito, es algo tan diferente que de hecho ya se empieza a aceptar, y en libros de textos en Estados Unidos, en algunos de ellos ya empieza a aparecer en las figuras y todo, esta nueva era del antropoceno. El modelo de economía capitalista, que sabéis que se basa en una economía de mercado, en el análisis coste-beneficio, que es una economía lineal basada en un sistema natural, que es una especie de escenario donde se extrae materiales, energía, agua en las unidades transformadoras y unos hogares, factores de producción, en fin, lo que supongo que la mayoría de vosotros ya conocéis. Estos llamados recursos transformados y consumidos generan unos bienes de la producción, unos bienes del consumo, generan unos residuos y luego los reciclaremos o no. Pero es un modelo lineal, cerrado, basado en producción, consumo e ingreso. Lo importante es tener claro que el modelo económico que hemos optado es monodimensional y se mide básicamente por un solo indicador, que todos conocéis, que es el Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? Todos sabéis que el Producto Interior Bruto no es más que el valor monetario de toda la producción de bienes y servicios de todos los sectores que conforman el sistema económico, explicado de una manera sencilla. Si usamos solamente este modelo monodimensional, ojo, estamos hablando de crecimiento y no el eufemismo este de desarrollo, es decir, ¿por qué le llamamos amor a lo que quiere decir sexo? Es decir, crecimiento es crecimiento y desarrollo es desarrollo, es otra historia. Eso de que llamarte a la puerta y que te digan vengo a desarrollarte, pues no es así. Es un indicador de salud monetaria. La salud de una economía basada en el modelo capitalista se basa en un crecimiento, en continuamente, como la reina de Alicia, estar corriendo sin moverse del sitio. Y cuando Alicia le pregunta ¿por qué no paras de correr? Y dice, porque si paro de correr me caigo, ¿no? Y los presidentes, los diferentes sectores del sistema dicen, estamos creciendo al 3%, bien, y ahora al 4%, súper bien, y si vamos para abajo, vamos, y claro, con un PIB alto, con un indicador de una economía monetaria, pues claro, las guerras generan un incremento del PIB. Con lo cual, la guerra, la injusticia, las desigualdades, etcétera, cuanto más contribuirán a lo que me gusta llamar la dictadura del PIB, continuamente. Bien, la pregunta es, vale, ¿pero qué está pasando realmente? Tenemos ese modelo, el modelo capitalista, como sabéis, existe
en teoría y en la práctica desde hace mucho tiempo, pero especialmente hay un momento en el que podemos llamar de la revolución capitalista. Y tiene que ver, fijaros, aquí tenéis toda una serie de indicadores del sistema socioeconómico mundial. Está el incremento de la población, el Producto Interior Bruto, las inversiones extranjeras, el uso de fertilizantes, el uso del agua, la demanda de papel. Fijaros también los McDonald's, también. Y fijaros que esta curva de carácter exponencial hay un punto de despegue. Y ese punto de despegue, fijaros que en todas se mantiene más o menos. Y es alrededor de los años 50, cuando empieza a construir lo que se llama un mundo de palos de hockey. Como veis que todos los indicadores hacen lo mismo. ¿Qué ocurrió en los años 50? En los años 50 fue el eco del resultado de la Segunda Guerra Mundial y del país que ganó esa guerra, que tenía un determinado estilo de vida, que todos sabéis que es Estados Unidos, que salía de su recesión económica. ¿Qué supuso la Segunda Guerra Mundial? Primero, que Estados Unidos creciera como nunca había crecido, un desarrollo tecnológico, en un marco ya iniciando de globalización, globalización de información, mundialización de los mercados, empieza todo a dispararse. Esto es lo que se llama la gran aceleración del Antropoceno. Aunque el Antropoceno empieza con la máquina de vapor, realmente cuando este planeta empieza a correr con unos cambios intensos, globalizantes y, como veremos, traumáticos. ¿Y eso tiene efecto en los sistemas ecológicos? Por supuesto que lo tiene. Aquí tenéis toda otra serie de indicadores, pero del sistema ecológico, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, pues, el incremento de las inundaciones, la pérdida de pesquerías en los océanos y, a lo que a nosotros nos interesa, la pérdida global de biodiversidad. Y fijaros que también sigue ese modelo de los palos de hockey. De tal manera que podemos concluir que el sistema el sistema ecológico está respondiendo al contexto del modelo socioeconómico que tenemos establecido. Y es tan grande los cambios que en los últimos 50 años hemos cambiado más planetas que en los siglos anteriores. Esta que nos vamos a centrar, que es en la pérdida de biodiversidad, podemos, y cada vez tenemos más trabajo, nosotros lo hemos hecho también para España, como el PIB mata biodiversidad. Lo podemos decir tranquilamente, el PIB degrada biodiversidad. Crece, pero fijaros que lo digo un poco provocando, luego veremos los matices. Este es un trabajo reciente en la que se puede ver el incremento de especies amenazadas dentro de diferentes categorías, dentro de la lista de UICN, con el incremento del PIB en Estados Unidos. El incremento del PIB genera una pérdida de biodiversidad. Pero esto no es tan sencillo. Por ejemplo, otro trabajo más reciente pone de manifiesto que lo que nos dicen que la pérdida de biodiversidad va ligada a la superpoblación de determinados países, que genera una presión, a la pobreza, sí, sabemos que no es así. Por ejemplo, este es un trabajo que, usando el mismo indicador, el número de especies amenazadas en las categorías de UICN, pero usando un índice de desigualdad de ingresos, que es el índice de Gini, de un economista, y se ve que aquellos países que tienen una mayor desigualdad en términos de repartir la riqueza en relación a su Producto Interior Bruto son aquellos que pierden más de biodiversidad que el otro. Esto nos está dando la idea de que esta especie de visiones de carácter simple, algunas veces simplistas, que nos dan no está del todo claro. Ahora entraremos más en este tema. Lo que sí hay una realidad, esto nunca ha ocurrido. Es decir, que estemos transformando de los paisajes a los genes. Esto es algo realmente que no sabemos. Sabemos cómo hemos empezado, pero ni muchísimo menos dónde nos va a llevar. Ahora mismo la evolución cultural está por encima de la evolución biológica, ¿no? Nos hemos convertido en la fuerza evolutiva más importante del planeta. Vale, hemos visto los efectos, pero ¿dónde están las causas? ¿Dónde están las causas de este cambio global y su consecuencia, la pérdida de diversidad biológica, que es lo que nos da
o es el tema de esta charla. Aquí están los impulsores indirectos de cambio, que son los que van a incidir sobre esos impulsores directos que hemos dicho que era fundamentalmente el cambio de uso del suelo, el cambio climático, etc. Globalización, altas tecnologías, cambio en las estructuras políticas, en las instituciones, el modelo capitalista, esta energía, como digo, mundializada, no globalizada, la mercantilización de los bienes públicos, el incremento de la renta per cápita. Eso nos está dando una idea de dónde están las consecuencias, las causas. ¿Cuál es la naturaleza del antropoceno? ¿Cuál es la seña de identidad, el carnet de la época en la que estamos viviendo? La mayoría de los que están aquí, por lo que veo de la edad, sois hijos de la gran aceleración del antropoceno y algunos pues nacimos justo cuando empezaba esa gran aceleración. La primera son fundamentalmente tres palabras. Uno, homogeneización, es decir, estar viviendo en el cambio global, en el contexto del cambio global, en el contexto de la gran aceleración del antropoceno, es homogeneización. Pero fijaros que primero no pongo la homogeneización de paisajes y como consecuencia la pérdida de biodiversidad. No les estamos echando cuenta a estas tasas. Hoy sabemos que la tasa de pérdida, por supuesto en términos relativos, la tasa de pérdida de lengua, de cultura, es más elevada que la de diversidad biológica. Sabéis que el convenio de diversidad cultural no sale ni va a salir y en cambio de esto nos estamos preocupando muy poquito. Evidentemente homogeneización de los sistemas naturales, por la aceleración de los cambios de uso del suelo, que es la pérdida de biodiversidad, que es el tema fundamental que estamos tratando. Otro término importante del antropoceno es desacoplamiento, una de las grandes mentiras que trataremos de una manera de pasaremos, ¿no? Porque no hay más tiempo en la charla. Nos dicen que podemos vivir desacoplados o podemos vivir de manera más o menos independiente de los ríos, los bosques, los prados, etc. A través de el desarrollo tecnológico. Si ya nos inculcaron una mercadolatría, ahora nos inculcan una ecotecnolatría. Y con la ecotecnolatría nos dicen que somos capaces perfectamente de que una cosa son los sistemas naturales, decidamos qué es lo que vamos a conservar, y otra cosa son los sistemas socioeconómicos. Y otra palabra del antropoceno es concentración. La capacidad de controlar los flujos energéticos, la energía exosomática, todos sabéis de lo que es, está generando un cambio importante en el régimen natural de perturbaciones. Todos lo habéis visto, la intensificación de los monzones. Sería otra charla distinta hablar de las dinámicas no lineales, los tipping points, los umbrales de cambio en el contexto del cambio global. Esta transparencia es interesante y me detengo un poquito porque nos debería a todos hacer reflexionar un poco. Trata de ser un modelo muy simple de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Quién es el responsable de todo esto que está ocurriendo, ¿no? De toda, a priori, de esta crisis que estamos hablando? Ya hemos dicho, hay un estilo de vida identificado en los países del norte, capitaneado por Estados Unidos. Ojo, hablar de norte y sur así puede ser incluso simplista. En el norte hay mucho sur y en el sur también hay mucho norte, pero nos puede servir, dado que ya no existe el segundo mundo, con lo cual no existe el tercer mundo, y eso de hablar de países en desarrollo y subdesarrollados, pues como contaba antes, pues la verdad que decir que Bolivia o que Ecuador o que Colombia es un país en vía de desarrollo cuando tiene unas cosmovisiones en términos de culturas, de lenguas, etcétera, parece un eufemismo, ¿no? Pero bueno, el PIB lo homogeneiza todo y crea ese pensamiento cero, ¿no? Más que el pensamiento único. Este estilo de vida, usando como herramienta el modelo capitalista, esta economía de carácter capitalista, es la responsable del cambio global. Y este cambio global, ¿cómo va a retroalimentar en cada vuelta y se va incrementando? ¿En función de qué? En función de los miedos, de los valores, de las percepciones, en último término de la cosmovisión que tengamos los individuos a nivel local, a nivel regional y a nivel global. De hecho, cada vez más, luego si al final lo haremos un poco, se demanda frente a la pérdida de biodiversidad crear la ciudadanía global, el ciudadano global como la única solución real para evitar que cada vuelta que está dando esta especie de bucle perverso vaya desapareciendo ecosistemas y por lo tanto la diversidad que alberga.
Muchos de los movimientos antisistema lo que hablan es de atacar al sistema capitalista como tal. No, desde mi punto de vista lo que hay que atacar es esto. Lo que hay que atacar es a las cosmovisiones, a los credos, a esos miedos, a esas percepciones del individuo. Por eso, y anticipo el final, yo voy a reivindicar el cambio individual para el cambio social. Ahora más que nunca es el cambio del individuo, de uno en uno, pero cogidos de la mano, pero evidentemente de uno en uno. Me encanta este chiste de ese filósofo que es el Roto, cuando dice que estamos viviendo en tiempos de claridad de confusión. Vivimos en una auténtica claridad de confusión. Pero, está claro, vamos a intentar que la confusión, lejos de desmoralizarnos, nos ayude. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la luz? En la oscuridad. ¿Dónde está la luz? En el caos. ¿Dónde podemos encontrar un camino? Aceptando que lo que permanece es el cambio, que nada es para siempre y que la constancia es un mito. Y para eso no están entrenados, nos han entrenado siempre para siempre. Es decir, nos han entrenado a decir hola, pero no adiós. Las separaciones no somos buenos separándonos, uniéndonos sí. De tal manera que gestionar la biodiversidad en el antropoceno no es más que gestionar la incertidumbre de las relaciones naturaleza y sociedad. Aceptar que lo único predecible es lo impredecible, como decía antes, aceptar que la claridad tenemos que moverla dentro de ese caos. En otras palabras, esto lo ha cambiado un poco, el pensamiento sería cómo conservar la biodiversidad en el antropoceno, ya que las cosas no son lo que eran ni las cosas, las cosas ya no son lo que eran ni las cosas ya no son lo que parecen. Y eso genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Si las cosas no son lo que parecen y ya no son lo que eran, pues a ver cómo me muevo. Y esa es una de las realidades en las que nos movemos. En pocas palabras, ¿estamos preparados como individuos y nuestras instituciones a cambiar con el cambio o a ser víctimas de él? ¿Estamos generando instituciones, estamos generando cosmovisiones cada vez más flexibles que encaminen una dirección hacia una transición a la sostenibilidad? ¿O cada vez estamos creando individuos y sociedades cada vez más rígidas y por lo tanto más vulnerables frente a este marco en el que nos estamos moviendo, con consecuencias claras, como es el caso de la pérdida de la diversidad biológica? ¿Resultado? Pues este, es decir, en la última ecoauditoría del planeta, del milenio, se puede ver cómo en los 50 años, desde esa gran aceleración, hemos perdido más biodiversidad, más ecosistemas, insisto, que en los siglos anteriores. Ahora mismo la tasa, se habla 1000 veces sobre la tasa natural de extinción de especies. Y la pregunta que nos surge es, ¿por qué no estamos siendo capaces de tener estas tasas tan increíbles de pérdida de diversidad actualmente? Yo, en primer lugar, para entrar en cuál es mi idea y cómo, digamos, abordo, y siempre diciendo que lo contrario es lo conveniente, creo que existen una serie de preconceptos dentro de distintos sectores sociales, incluido el mundo científico, determinados preconceptos que secuestran la capacidad para poder moverse en ese contexto que hemos dicho de claridad de confusión. De tal manera que, como estamos secuestrados por una serie de preconceptos, solamente, en vez de estar viendo todo el cuadro, en vez de estar viendo todo este gran problema en términos de crisis, en su globalidad, desde el pensamiento complejo, seguimos sectorizando, compartimentando y cada vez teniendo unas visiones cada vez más analíticas. ¿Qué es lo que hace? Pues que, por ejemplo, esta imagen, si yo la percibo como una especie de cuenco lleno de una serie de frutas, pues por ejemplo no soy capaz de verla, me puede aparecer un individuo. Pero si a mí ya me secuestra este preconcepto de que esto es un recipiente con fruta, pues ya no entiendo lo que es lo otro. Es exactamente la misma idea de la gente cuando pones un vaso ve el vaso, pero lo importante del vaso no es el vaso, no es la forma, es el espacio que deja para tener un determinado líquido. Si no te sirve, rómpelo, quedará el vidrio, construye algo nuevo. Pero, como seguimos viendo el vaso, seguimos insistiendo, echándole ese líquido. Esos preconceptos, y ahora veremos algunos de ellos, son los que yo creo que están interviniendo, que hace que, a pesar que cada vez hay más instituciones, a pesar que ponemos más fondos, a pesar que hay más personas trabajando, a pesar que ya nadie cuestiona
que tenemos un problema de pérdida de biodiversidad, seguimos perdiendo biodiversidad a esas tasas tan increíbles. Hagámonos unas preguntas en términos de lo que hemos dicho anteriormente. Primera, una muy sencilla: ¿por qué y cómo estamos conservando la biodiversidad? ¿Qué estamos haciendo actualmente desde la administración? Fundamentalmente, ¿cuál es la razón que le estamos dando a la sociedad o la razón que percibe la gente de por qué hay que conservar el lince, el águila imperial, un escarabajo, una planta, etcétera? Fundamentalmente alegamos valores intrínsecos, sobre todo desde el sector conservacionista, desde el sector científico. Es decir, valores científicos, valores estéticos, valores espirituales, incluso el derecho a existir de cada una de esas especies que están desapareciendo y que incluso estás, digamos, matando, en términos éticos, los hijos que nunca va a poder tener esa especie que ha desaparecido. ¿Y cuál es nuestra herramienta para evitar, usando los valores intrínsecos de la naturaleza en general, de la biodiversidad en particular? Especies, es decir, proteger normativas relacionadas con especies y sus hábitats, porque desde hace tiempo se entiende que si no conservo sus hábitats no valen nada, que son las áreas protegidas. ¿Qué hemos hecho? Pues en un tiempo, antes de que llegara esa gran aceleración, con la intensificación del crecimiento económico, ecosistemas que mantenían una superficie importante se han ido fragmentando, perdiendo la funcionalidad, y cuando ha quedado unos pequeños fragmentos más o menos funcionales, nos hemos, los de la ciudad, no los del medio rural, rajado las vestiduras y hemos dicho, no podemos dejar que desaparezcan también estos pequeños fragmentitos que hay aquí, que aquí vive el lince, que aquí vive una planta endémica, que aquí hay un paisaje muy bonito. Y entonces lo que hemos hecho es empezar la nueva cultura, la cultura del siglo XX de los espacios naturales protegidos, como una herramienta para abordar la crisis de la biodiversidad. Esta es la piedra angular de las políticas de conservación desde la administración, apoyada por sectores elitistas, conservacionistas y científicos, de conservar la biodiversidad. Evidentemente esto es lo que denuncia que no es una herramienta de planificación. Las áreas protegidas van detrás del saqueo del territorio. Fijaros que esto es muy importante, es decir, en España tenemos alrededor de 6 millones de hectáreas de áreas protegidas mediante, ya esto ya ha cambiado, ahora son ya un poquito más de 1.600, a través de 1.600 espacios protegidos, es decir, alrededor ya del 12% de la superficie de nuestro país, bueno, también se incluye la España insular, hemos decidido, y eso no se ha hecho con ningún otro uso del territorio, que esos 6 millones de hectáreas vayan a conservación. El resto puede ir a otra cosa. Pero no nos hemos llegado a un acuerdo a cuánto hay agricultura, a cuánto va ganadería, a cuánto va... No, pero sí nos hemos puesto de acuerdo que 6 millones de hectáreas van para usos de conservación. Y los políticos, la administración ambiental, saca músculo, saca pecho, diciendo, jope, pues estamos, la media mundial son 12%. Nos ponemos a ver realmente ese 6% que es lo que es, y justo vemos que hemos protegido lo que el capitalismo no quiere. ¿De acuerdo? El 75% de todas las áreas protegidas están por encima de 1.500 metros. Ahora hay una demanda porque han cambiado los usos. Es decir, ahora mismo sería imposible crear cazorlas, sería imposible crear picos de Europa, sería imposible crear muchos de los grandes espacios protegidos que fueron posibles en su momento porque nadie los quería. Entonces, hemos protegido la mayor parte de lo que no quería el capitalismo, ¿de acuerdo?, para ese crecimiento económico y después determinados retazos. Aquí en Murcia, pues determinadas salinas, una dunita por aquí, un canchal por allí, que eso no genera problemas, no hay ningún problema. De tal manera que, poco a poco, en España también, fijaros que se parece a este modelo de los palos de hockey que hablábamos antes. También una curva exponencial en que no ha parado de crecer, como veis aquí las dos curvas, por una parte la superficie que está en verde y en rojo, que es el número. ¿Veis algo raro en esa gráfica? Porque lo mismo, la administración seguiría sacando músculo, ¿no? Frente a la destrucción de biodiversidad, respondo con el antídoto, que es crear hábitats para la conservación de esa biodiversidad. De hecho, la mayoría de las áreas españolas las hemos creado
el 70 y tantos % la hemos creado en los últimos 20 años, justo cuando hemos vivido el capitalismo más salvaje en España. En tiempos del gobierno anterior, no me refiero antes del gobierno socialista, el récord se tiene en la administración del presidente Aznar, con 150 áreas protegidas. Ahora estamos en una media de alrededor de unas 100 áreas protegidas. Estamos creando, ahora ha cambiado un poquito, pero bueno, del orden de unas 100 áreas protegidas por año. ¿Y esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos creando, ¿qué? Fundamentalmente áreas protegidas muy pequeñitas, que no generan tensión social y generan rentabilidad política. Por eso, como veis, la superficie no se incrementa en relación a lo que es, y ya de hecho la ha cortado en términos del número. Es decir, cada vez más las áreas protegidas se convierten en un instrumento político para lavar conciencia frente a la respuesta en el saqueo del territorio, que no en términos del cambio climático. Y fijaros lo perversa que es esta gráfica. Esta gráfica, interpretada, digamos, tendenciosamente, nos dice: ¿queréis más áreas protegidas? Incrementemos la economía monetaria. Esta es una gráfica que es una relación entre la declaración de espacios protegidos y el PIB. Fijaros la correlación que hay. Entonces, la pregunta es: ¿son las áreas protegidas un producto de la economía capitalista? Toma ya. Porque si teóricamente el sector conservacionista había dicho que la herramienta que teníamos frente al capitalismo eran las áreas protegidas, vamos, las especies y los espacios protegidos, y ahora resulta que le estamos haciendo el juego al sistema capitalista, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, evidentemente esa gráfica tiene trampa, porque esa gráfica lo que conlleva es destrucción de territorio, me queda algo de claro espacios protegidos, pero esa relación existe. Con lo cual llega el discurso actual de la mayoría de los políticos de la administración, en que dice: las áreas protegidas tienen que convertirse en un activo económico para los habitantes de la zona. También tienen que contribuir a ese corazón de no parar de crecer de la reina de Alicia. Seguro que aquí, como en cualquier otra parte, los políticos dirán: hay que buscar el equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Las áreas protegidas, a través de especialmente el uso público, en concreto el turismo de la naturaleza, tiene que servir para incrementar la riqueza monetaria y el nivel de vida, que no el bienestar de las poblaciones actuales. Entonces la pregunta es: ¿están secuestradas las áreas protegidas tal y como las hemos conceptuado en el siglo XX por el modelo capitalista? De tal manera, si queremos cambiar el modelo de área protegida de la cultura del siglo XX, tenemos que cambiar el modelo de economía. ¿Entendéis más o menos la reflexión? Claro, esto nos lleva a que ¿cuánta superficie protegida es suficiente? Hoy tenemos esos 6 millones de hectáreas aproximadamente. Con Natura, mañana ya prácticamente llegaremos al 28%. Y el futuro, la solución frente a la pérdida de biodiversidad es, como dice Wilson, repartámonos el planeta 50 para los humanos y 50 para la naturaleza, 50-50. ¿Esa es la solución frente a la crisis de biodiversidad? Porque claro, a partir de ahí nos podemos plantear: ¿cuánto es suficiente? El 24%, seguimos reclamando ahora el 50%, porque claro, todos aquí, hay algunos de la administración, declarar un área protegida, si no quieres que sea de papel, implica un coste tremendo, monetariamente hablando, socialmente hablando y políticamente hablando. Por lo tanto, la pregunta es: ¿necesitamos realmente seguir declarando áreas protegidas para conservar la biodiversidad, o estamos inmersos en un bucle perverso de cuanto más mejor? Y no cuanto mejor más. Veamos qué significa cuanto mejor más en el tema de las áreas protegidas. Pero no paran de salir trabajos de este tipo. Inventamos nuevas herramientas, ahora están de moda los análisis de vacío, los gap analysis, y cada 2x3 nos ponemos allí a cuadricular. Este es un trabajo del año 2008, con plantas y con vertebrados, que dice que la mayor parte de la biodiversidad, y además muy importante, está fuera de las áreas protegidas, que hay que crear nada más y nada menos que 36 nuevas áreas protegidas. Claro, la risa que le da a la administración ambiental es tremenda. Dice: mira, si no soy capaz de mantener lo que tengo, encima me va a decir 36, o con aves esteparias le sale que las aves esteparias están fuera de las áreas protegidas. Hombre, pues no van a estar fuera de las áreas protegidas.
Pues está claro, porque si hemos protegido lo que nadie quiere y desgraciadamente a la ave esteparia les gustan los cultivos, pues está claro que eso no está protegido, ¿no? Entonces, esto va continuamente y además un modelo de áreas protegidas en la que estamos haciendo algo muy importante, que es, estamos generando una brecha territorial tremenda, una ruptura territorial. ¿Se ve cuál es protegido y no protegido en Yellowstone? Está claro, ¿no? Esto es Doñana. ¿Queda claro lo que está protegido y lo que no está protegido? También está claro. Esto es los Everglades. ¿Queda claro lo que está protegido o no? Entonces, claro, fijaros que el mismo tipo de ecosistema, a un lado lo ponemos a servicio relacionado con el crecimiento económico y al otro lado de la valla a conservación. En un lado le ponemos un modelo estático completamente al margen de lo que está pasando en los mercados mundiales y en otra parte ponemos una gestión intensa en un medio actuando en factores globales. Claro, ¿qué es lo que estás diciendo? Aquí no haga nada, fuera haga casi todo, evidentemente, y administración. Con lo cual, de repente, crear áreas protegidas genera en el territorio una palabra que es perversa, que es entorno. ¿Por qué? Porque la palabra entorno genera como dos territorios, donde están los buenos y donde están los malos. Y a partir de ahí empezamos a generar los conflictos. Voy un poquito más rápido. De tal manera que es ahí donde el concepto de área protegida tiene, ¿de qué me protejo? Del crecimiento económico. Entonces ahí, pues mira, ya vale esto de la palabra, que es tremenda. Es decir, seguir hablando de áreas protegidas, pues imaginaros lo que significa. Que no sirve para nada, ya lo sabéis, porque bien, este es el caso de Doñana y sabemos que los procesos ecológicos que determinan el funcionamiento de los ecosistemas donde están esas especies que hemos conservado, generalmente su origen está fuera de las áreas protegidas. Con lo cual, bueno, los procesos, los invisibles, no conocen valla ninguna. Pero aún más, en el contexto del cambio global, ¿tiene sentido ponerle barreras al campo? Si los límites ecológicos van a estar continuamente cambiando, ¿cómo nos vamos a meter en un concepto de área protegida en que todo está cambiando ecológicamente, pero ahora, y además con las técnicas de SIG y tal, nos preocupamos tantísimo de que la valla del parque va por aquí? Porque que vaya o no vaya, se puede urbanizar, no se puede urbanizar, se puede hacer o se puede hacer igual. Si estamos totalmente desacoplándonos de la realidad en la que estamos viviendo actualmente. De tal forma que incluso podríamos hablar de los corredores ecológicos como solución, pero no voy a meter. Es decir, no sé si he conseguido motivar por lo menos de que es necesario repensar el modelo de las áreas protegidas en el contexto del cambio global, territorialmente hablando. Sería como conclusión de esta parte. Otra es, ¿qué biodiversidad está? Bueno, vale, no lo estamos haciendo del todo bien porque territorialmente estamos creando esos entornos frente al área protegida, pero por lo menos estamos conservando una fracción representativa de la biodiversidad. En el año 89, Carlos Herrera, que es uno de los mejores biólogos de la conservación de este país, hizo un ensayo muy interesante. La revista Decana de Conservación la usó como escaparate, como termómetro para ver lo que la gente entiende, especialmente los que compran la revista, que no solo son científicos, sino también gente del mundo de la conservación, lo que entienden por conservación. Y se dedicó a analizar las portadas de la revista Quercus. Y cuando lo analizó, le salía que había un clarísimo sesgo taxonómico, ¿no? Que el 73,4% eran vertebrados, el resto eran invertebrados y plantas, más plantas que invertebrados, y 38% eran mamíferos, vamos, de esos, y aves. Después José Manuel de Miguel, que es un investigador, un ecólogo de la Complutense, repitió lo mismo 10 años después, como para decir, bueno, vamos a ver si en 10 años hemos cambiado esa visión. No solo hemos cambiado, sino se había incrementado más el sesgo taxonómico, ¿no? Y ya el 88% de todas las portadas de Quercus en ese momento eran vertebrados, ¿no? Había cambiado un poquito, ahora estaba más la pluma, se cotizaba más la pluma que el pelo. Bueno, pero esto es en el escaparate del mundo de a pie. Pero en la normativa, ¿esto también se cumple? ¿O las normativas son diferentes? Hay unos criterios y unos principios muy claros. Aquí tenéis una gráfica en la que está, por diferentes grupos taxonómicos, vertebrados, flora,
e invertebrados en 3 grandes normativas, ¿no? La Directiva Hábitats, el Catálogo de Especies Amenazadas y la Flora de Fauna y Silvestre. Esto es para Andalucía. ¿Qué es lo que veis? Pues exactamente lo mismo. Lo mismo que se veía en la revista Quercus. Resulta que casi todo va hacia vertebrados, pero es que resulta que solamente del 1 al 3% de las especies inventariadas en la biodiversidad española son vertebrados. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Hombre, porque si al menos contribuyeran a la biodiversidad global, se entienden. Con lo cual, el sesgo estaba claro. Voy a ir un poquito... nadie se ha perdido, ¿no? Más o menos como voy en el discurso. Un poquito... Bueno, lo convertiremos luego en positivo, ¿eh? Las listas rojas. Otra gran trampa, ya la veréis. Usar solamente las listas rojas de UICN como la forma de decidir dónde pongo los recursos, lo veremos, para la conservación. ¿Están sesgadas las listas rojas igual que hemos visto en la normativa? Aquí lo veis a nivel nacional. Pues está descarado. A pesar de que el porcentaje de las especies para cada uno de esos grupos, y a nivel internacional, exactamente igual. Es decir, los grandes animales vertebrados, especialmente aves y aves grandes y mamíferos grandes, tienen muchísimas más probabilidad de estar incluidas en la lista roja que no. Esto es mucho más perverso, porque no se coincide una lista roja a nivel regional a nivel mundial. Y como es una pseudo ONG lo de UICN, es lo que mueven los fondos. Esto explica el por qué los mapas de conservación a nivel mundial están claros. Hay unos sesgos muy determinados. Es decir, la conservación basada en valores intrínsecos claramente genera unos sesgos taxonómicos muy importantes. Esto, la atracción por estos animales grandes siempre ha estado claro. Fijaros en los escudos nobiliarios. Siempre hemos tenido grandes animales, desde nuestro gran imperio, el águila bicéfala está claro, ¿no? Reivindicada por dictadores. Esto nos lleva cada vez más a apoyar, todos conocéis la famosa teoría de la biofilia de Wilson. Bueno, Wilson la formaliza, no es suya. En la que nos dice que los humanos tenemos marcado genéticamente una apetencia no a la necrofilia, sino a la biofilia, es decir, a lo vivo y no a lo muerto, y especialmente a través de una serie de especies, cuando éramos cazadores-recolectores, que o son utilidad o peligro porque me comían. Tomamos esto para abordar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos que condicionan? Porque bueno, esto a nivel general, pero cuando tengo que tocar el bolsillo, ¿a qué estoy dispuesto a pagar por conservar tal o cual especie? En un trabajo que hicimos, este es en Doñana, bueno, también a nivel mundial, con un metaanálisis, ahora veremos, le preguntábamos a la gente, a través de un panel que veréis ahora, cuánto estaría, a través de valoración contingente, aunque nosotros no estamos muy de acuerdo con esos métodos, pero más que para calcular la cantidad de, digamos, de dinero que estarían dispuestos a poner de su sueldo para conservar toda una serie de especies, más la disposición a pagar, no usado de una manera muy diferente que lo usan los economistas ambientales. Y salía esto, había este modelo muy claro. Esto que está aquí es una araña endémica de Doñana. Es un género endémico, es decir, desde el punto de vista, digamos, de material genético, esto es un género endémico. Pues el género endémico, fijaros, la disposición a pagar es una licosa, una tarántula, la disposición a pagar. Pero fijaros, curiosamente, iba, pero de repente aparecía el pino, que el pino dice, bueno, pues no es una especie amenazada, incluso sabéis que en Doñana la mayor parte son plantaciones de pino, el caballo, y ya sí, por supuesto, la mayor parte de la disposición a pagar tenían para salvar al lince o el águila imperial. Entonces decidimos que esto no podía ser a nivel global, sino había que sacar usuarios de la biodiversidad, hacer una tipología de usuario. Hicimos una tipología de usuario, desde el que vive allí, desde el que trabaja en el mundo de la conservación de manera directa o indirecta, bien porque esté en una asociación ONG, en una ONG, o dentro del mundo científico, o el dominguero que va también a la playa. Le poníamos este tipo de encuesta con estas caritas, elija usted, ahí aquí pues veis reptiles, esta era la araña, un rotífero, el pino, etcétera, y tenían que elegir. Y salían cuestiones muy diferentes, es decir, que en función del tipo de usuario uno están de acuerdo, por ejemplo, el que vivía allí le importaba 3 cominos el lince, las lagartijas, las culebras. Ahora, su caballo pura de la marisma, ese mucho más que el lince,
yo estaría dispuesto a pagar. O incluso en el pino piñonero. Solamente estaban dispuestos a conservar la pobre araña los científicos y los que estaban en el mundo de la conservación. Los domingueros, sí, querían el lince, pero porque lo habían oído, que aquello había que conservarlo y se le informaba. Ahora, cuando se le decía, no estaba la gráfica, ¿cuánto hay que pagar? Bueno, cuarto y mitad. A lo mejor 2 cervecitas, pero se acabó. Con lo cual, después hicimos con un metaanálisis. Cogimos todos los trabajos a nivel mundial que había con disposición a pagar la especie, hicimos un metaanálisis y en el modelo de regresión tratábamos de caracterizar cuáles son las variables antropocéntricas y antropomórficas que deciden la disposición a pagar, pero ya a nivel mundial. ¿De acuerdo? Trabajos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, etc. Y curiosamente nos salía positivamente el diámetro del ojo. Cuanto más grande tenga el ojo y redondito, más estoy dispuesto a pagar. ¿De acuerdo? Curiosamente, también los mamíferos marinos también, y tienen el ojito muy chico. ¿De acuerdo? Y después, por supuesto, todos los que me generan impacto, a machacarlo. Y los que son útiles, bien. Es decir, todos los que tienen, por ejemplo, los lemures, bueno, dispuestos a pagar todo. Fijaros qué carita tiene. A quedar como una especie ahí de... Con lo cual, con esto pudimos comprobar que hay todos unos criterios de carácter estético, ¿de acuerdo?, ligados al afecto de las personas, que no tienen nada que ver con los criterios científicos que están decidiendo dónde la disposición de la gente para conservar una especie o otra especie. Es decir, si quieres salvarte, mira como yo. Ahora, si eres una medusa, lo llevas claro, ¿de acuerdo?, por muy endémica que sea. Por lo tanto, esto lo que nos dio y lo que demandábamos, que era necesario incorporar en las políticas de biodiversidad que no se incluyen factores socioculturales y psicobiológicos para entender la concienciación de la gente frente a la conservación de la biodiversidad. La pregunta es, ¿estamos disneyizando la política de biodiversidad? ¿De acuerdo? Mira, ET, no, si fuera una especie real, ¿os acordáis cuando lo descubre la niña deja, ¡ay, mi peluche!, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, hay un trabajo súper interesante de Stephen Jay Gould, de su libro de El pulgar del panda, tal vez algunos de vosotros lo conoceréis, que se llama un homenaje biológico a Mickey Mouse, ¿de acuerdo?, en el que se dedicó con una regla a medir alguna serie de caracteres. Él había leído este artículo de Conrad Lorenz, en la que compara en términos de etología las características de los bebés de múltiples especies, incluida el ser humano, frente a los adultos. Y él además, Gould dice que no está de acuerdo. Lorenz dice que está marcado genéticamente, que tiene un significado de supervivencia, que nos sentimos más afecto por aquellas formas que son con ojos grandes, cabeza redondeada, que las que tienen hocico largo y ojitos pequeños. ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, bueno, no había salido el trabajo, con lo cual se entiende que Walt Disney no sabía de esto, pero lo hizo muy bien. Fijaros cómo rejuveneció a Mickey Mouse, que desde el principio, eso lo publicó en los 50 años, cómo le fue generando un proceso de neotenia. ¿Sabéis lo que es la neotenia? El mantener las características de bebé cuando son adultos. Fijaros qué es lo que fue haciéndolo. Le fue poniendo una cabeza muy grande en relación al cuerpo, unos ojitos también muy grandes, la cabeza redondeada. Los malos, fijaros, este era, ¿os acordáis de Morty, el sobrino que era el terrible? Fijaros cómo era al principio. O el propio Goofy, simpático, pero Goofy tiene el morro alto, le ponen los ojos en relación a este cuerpo de Carvalho. A Morty, fijaros cómo lo cambia. Es decir, lo pasa de ser un villano gamberro y tal, a seguir siendo gamberro pero gracioso. ¿De acuerdo? Aquí caía antipático y lo transformó. Fijaros que lifting tan bueno a la hora, es decir, está claro también, esto se usa en estética también, a la hora de el diseño de los ojos y tal. De tal forma que, fijaros las componentes que hay en la conservación de la biodiversidad. Otro aspecto importante es este. ¿Qué criterios estamos usando para repartir los fondos? Ahí es nada. Es decir,
los fondos en conservación de la biodiversidad, que son escasos, las políticas científicas, en pocas palabras, está usando criterios robustos para distribuir los fondos en la que cualquier especie que tenga un valor importante en términos de su rareza real, ecológicamente hablando, su papel funcional o no, o hay factores subjetivos, afectivos o más políticamente incorrectos, lobbies, que se encargan de que los fondos se desvíen hacia diferentes grupos de especies. Nos planteamos eso, hicimos un modelito en el que nos planteamos cuáles son los factores que intervienen en la distribución de los fondos en la conservación de la biodiversidad. Dividimos 4 grandes actores: el movimiento conservacionista, las ONG, la sociedad en general, la administración ambiental a diferentes escalas, la Unión Europea, España, regional, fundamentalmente a través de ciencia, educación y la propia administración ambiental, y luego la ciencia, que claramente es una ciencia, hoy por hoy, sesgada, y ya lo hemos visto, al mundo biocéntrico y muy sesgado a determinados grupos. Y lo que hicimos fue medir una serie de flujos. Medimos flujos monetarios, calculamos cómo se movían los presupuestos a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional y a nivel regional. Usábamos regional Andalucía y Doñana en concreto, que es el lugar donde más dinero se mueve en investigación, y luego esos flujos en blanco que eran en puntito, que son lobbies. ¿Quién hacía el lobby a quién según recibía un determinado tipo de dinero? Por diferentes formas de medirlo, entre ellos la disposición a pagar. De tal manera que como resultado de esas interacciones, entonces se producía que la administración ambiental era consciente de que había que poner el dinero en tal especie, de tal manera que iba para esa especie, y a partir de ahí, ahora lo explicaremos más, será el modo hipotético, se convertía en una especie objetivo de la conservación. ¿Cómo funciona el modelo? Lo primero que hicimos es ver ¿tiene importancia la información científica que hay disponible en la toma de decisiones de cómo poner el dinero? Esto es para Doñana, y aquí tenéis el número de publicaciones. En Doñana es el sitio donde hay una mayor densidad de publicaciones en un espacio natural de toda Europa, 4.100 tenemos inventariadas, y como veis hay una relación filogenética muy clara entre el número de publicaciones y la relación filogenética, luego lo hemos hecho con complejidad celular, y la distancia filogenética, de tal manera que las especies más complejas, las más grandes, las mismas tendencias que vemos, hay más información que las otras, a pesar de que las otras especies son más abundantes y además juegan un papel ecológico, muchas de ellas más que estas especies que tenemos. La pregunta es, ¿que haya más información contribuye a que se le dé más dinero o no? La respuesta es, fijaros la relación que hay. A más información, más dinero. ¿Por qué? Porque yo genero una conciencia de que, el lince tiene que ser muy importante, jope, porque es que tiene tantísimas cosas y hemos estudiado de todo, pues habrá que darle más dinero. Además, la persona que estudia el lince o cualquier otra especie es insaciable. Es decir, nunca dice, ya tengo bastante. Al contrario, ha salido la última técnica que tal y cual. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cosas como esta, pongo solamente un ejemplo para Doñana. El 85,4% de todo el dinero en conservación que va en Doñana se van en esas 6 especies. Se van en el lince, el águila imperial, está claro el conejo, ¿por qué? ¿De acuerdo? Y luego, en estas 3, la focha cornuda, el torillo y la malvasía. Con lo cual, para otro ya queda muy poquito, hay que repartirse ya lo que queda. En la Unión Europea se mueven el 70%, el 70,5% va para 6 especies, son diferentes, aquí está el oso, y solamente entra una planta, ¿no? 2 juníperos, es lo único que entra. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es algo muy sencillo. ¿Dónde está la base de esto? En la política científica. Crea una necesidad y a partir de ahí retroaliméntala. No sé si me explico. Es decir, aquí está el bucle perverso. Tú simplemente lo que tienes que hacer es generar información, decir que es muy importante. Entonces, ¿el problema está en la administración ambiental? No, el problema está fundamentalmente en el modelo de ciencia que estamos practicando. O cambiamos el modelo de ciencia que estamos haciendo o continuaremos con esto, ¿no? De tal manera que la actividad científica es la que está actuando como impulsoras de las políticas de conservación y en las actitudes frente a
que conservamos o lo que no conservamos. Y esto está muy ligado a los lobbies a través de la lista roja. Cuando tú quieres ya tener dinero para toda la vida de investigación, mete tu especie en una lista roja. A partir de ahí ya dedícate a reclamar dinero porque esta está en tal o en cual categoría. Voy enseguida ya en la línea ya final. Esto lo estamos viendo a nivel ya internacional. Vemos cómo las tasas de extinción siguen incrementándose para todos los tipos de ecosistemas y cómo incluso, fijaros que esto lo he puesto a nivel nacional europeo, pero a nivel mundial es igual. Y en cambio los mamíferos y los grandes mamíferos son los que reciben más fondos de conservación de todas las políticas internacionales. Y las tasas de extinción siguen incrementándose. Es decir, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué estamos haciendo ahí? De tal manera que, ya para acabando esto de aquí, es que no todas las especies parten en la parrilla de salida con las mismas ventajas para ser objeto de un programa de conservación, sea científico, sea de conservación en términos de la administración. Es decir, hay unas especies aventajadas y esas especies aventajadas, sacamos este modelito, que se hace en función de estas tres variables. El interés científico, el interés político y la preocupación y percepción social. Está claro quién juega en la parrilla de salida para llevarse todos los fondos, los que están arriba. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Curiosamente, y aquí hablando de la tortuga mora, en cambio, la tortuga no, pero la tortuga se explica o la explicábamos. Bueno, tampoco expliqué lo de los mamíferos, las ballenas. Las ballenas es por las campañas de educación ambiental, por las campañas de concienciación de Greenpeace, pero bueno, si luego hay preguntas esta. Es decir, hay criterios estéticos y emocionales que están condicionando, bueno, y de intereses también, que están condicionando las políticas de conservación, y de eso no se habla en ningún sitio. Ya terminando, ya la última, vamos a terminar lo que queda 10 minutitos más o menos, para dar algo en positivo, ¿de acuerdo? Bien, vale, me has puesto un panorama negativo y tal, pero bueno, ¿qué hacer? Y esto se parece un poquito al cuento de Alicia, ¿os acordáis, no? Cuando está perdida en el bosque, hay diferentes señales por dónde tiene que ir, pero como hay tantas, no sabe y ella es contradictoria, ¿no? Y os acordáis cuando está perdida y aparece el gato, ¿no? Y Alicia le pregunta, ¿qué camino tengo que seguir? Y acordar el gato lo que le dice, depende de dónde quiera llegar. ¿Tenemos claro dónde queremos llegar en la conservación de la biodiversidad? ¿O estamos en una carrera, mejor una huida hacia adelante, que nos hace que tengamos esos factores subjetivos, afectivos, intereses, lobby, etcétera, que en último término están dejando claro que no estamos repensando las políticas de biodiversidad, tanto científicas como de conservación? Y está claro que si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno para la conservación de la biodiversidad, está claro que cualquier camino no es bueno. Con lo cual necesitaríamos principios y criterios, un nuevo discurso, una nueva aproximación en términos de la interfase naturaleza-sociedad para abordarla. ¿Cuál es lo que nosotros trabajamos a la hora de cambiar este discurso? Aceptando los valores intrínsecos de la naturaleza, que los tiene, incluido el derecho a existir a las especies. ¿Por qué no introducimos, ojo, con mucho cuidado, también el valor instrumental? ¿Por qué no justificamos, tratamos de justificar a todos esos actores sociales que destruir un río, que desaparezca un lince o desaparezca un determinado escarabajo me va a contribuir no solo a mi cartera, y de hecho interesa mucho menos la cartera, y no voy a hablar sobre los peligros de la mercantilización de la biodiversidad, pero está claro que estamos ya en tiempo de escasez. ¿Por qué no intentamos de hacerle ver esa dependencia? Esa fue la idea de este proyecto, de la evaluación de los ecosistemas del milenio, uno de los proyectos más arriesgados que se ha hecho, promovido por el antiguo secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, en la que, con esta frase, lo anunció, las buenas políticas ambientales deben de basarse en datos científicos y, a lo que me gusta a mí hablar, un proyecto no de ciencia aplicada, sino de aplicación de la ciencia. Ahora mismo estamos inmersos en el milenio español. Pues la idea es a Dios rogando con el mazo dando, no tiene sentido estar dedicándote a saber dónde están las causas y luego no poner alternativas encima de la mesa. El milenio español empezó hace aproximadamente un año, algunas otras regiones, como el caso del País Vasco, en concreto en Vizcaya también, con esa misma filosofía, ha empezado a hacer el milenio. A nivel internacional
se está haciendo, otra vez se está continuando, se pretende que sea un IPCC de ecosistema, y el mensaje, fuerza más importante, es este, que la gente perciba que los beneficios que genera la naturaleza, ahí está su bienestar. Que del buen funcionamiento de los ecosistemas, de acuáticos, terrestres, de Murcia, de este país, va a depender ese futuro económico, social, cultural, etc. Poca gente se pone a reflexionar que a lo largo del día está en contacto continuo con la naturaleza. Desde que se mete en casa, está tocando la naturaleza. Lo que pasa es que en un mundo y en una economía globalizada es más difícil, porque claro, el tomate te puede venir de cualquier sitio, pero hay muchísimas cosas. La gente no entiende que esa fruta que os vaya a tomar por la noche es producto de la polinización de miles de insectos, de aves, etcétera. Ese agua que vais a tomar de tal o cual manantial es producto del funcionamiento de ese río. Es decir, es realmente difícil, si te pones a pensar, no encontrar ese vínculo con la naturaleza. Pero generando diferentes tipos de servicios, da igual, es decir, servicios de abastecimiento, la naturaleza nos genera, por ejemplo, pesca, agua, alimentos, nos genera también servicios, no en términos de lo que es, sino de lo que hace, como por ejemplo la regulación de enfermedades, la polinización, la fertilización del suelo, o culturales, en términos de el turismo de naturaleza, el desestresamiento a través de paisajes bellos, el sentido de identidad a la tierra. ¿Qué hacen los ecosistemas por ti? La biodiversidad, muchas cosas como esto. Agua, si mantienen las cuencas, agua limpia, los arrecifes de coral, protección frente a la erosión litoral, la biodiversidad, múltiples productos que pueden tener un interés bastante grande. En España, por ejemplo, en términos de servicios culturales, los parques españoles hay de 26 a 36 millones de visitas al año, con lo que significa 1.000 voluntarios al año. Ahora mismo generan más de 4.000 puestos de trabajo y 20.000 empleos mensuales asociados a lo que es el turismo rural. Más o menos algunos datos fijan alrededor los bosques españoles de esa cantidad, 17 millones de madera como servicio de suministro, de abastecimiento, empleo y todo un largo etcétera, control de inundaciones. Aquí para Murcia, esto está para Doñana la foto, pero podríais poner cualquier otra litoral de Murcia, ¿no? Un litoral de esta manera me generará todos estos servicios. El problema es que la mayoría de ellos, sobre todo los de regulación y culturales, no están capturados por el mercado, no tienen precio y no computan la toma de decisiones, pero si coloco una urbanización encima, ese empobrecimiento que voy a dejar de servicio, que además lo van a disfrutar solamente unos pocos que tengan para comprar esos pisos en esa, para pasar de una oferta de múltiples usuarios a pasar a un acaparamiento o secuestro de unos pocos. Tenemos que comprender que hay una vinculación clara, o hacemos ver esto, entre la naturaleza entendida como un capital social, que nos genera una serie de servicios, que contribuyen, ojo, no al nivel de vida, sino a el bienestar humano en sus diferentes dimensiones. Una naturaleza sana es indispensable no solo para una economía sana, sino sobre todo para buenas relaciones sociales, seguridad. Sabéis que el índice de felicidad mundial, el nuevo índice que está de moda, en la que España desgraciadamente no somos muy felices, en el ranking, se basa fundamentalmente en la conservación del capital natural medido por la huella ecológica. Es decir, conservación, equilibrio entre conservación y el desarrollo. Hay que quitar esa forma de pensar y actuar para hacer ver a la gente que conservación para el bienestar humano. Es decir, ni aparte ni de parte, sino formando parte. Esa imagen que veis siempre de la bolita del mundo y la manita, eso es lo más antropocéntrico que hay que descartar. Eso sería estoy de parte, no, formo parte. Y o la gente percibe que formo parte o no hay manera. De tal forma que tenemos que hacer entender que conservar la biodiversidad no es un lujo de unos pocos, no es un lujo de unos grupos elitistas muy concretos, sino es una necesidad para el bienestar del ser humano. Lo que pasa es que parece, como hemos visto, que no vamos dentro de esas políticas. Nuestros políticos tampoco lo tienen claro. Estas son declaraciones muy cercanas, por ejemplo, de la presidenta de mi comunidad de Madrid, en la que hace poco pues, decía que son más importantes los individuos, los seres humanos,
que el bienestar del planeta. O la concejala de Medio Ambiente de Madrid, que decía el planeta tiene que estar al servicio del ser humano. Evidentemente, si nuestros políticos, sean de este color, de cualquier otro color, van lanzando este tipo de mensajes, pues no vamos por la labor de ver esa dependencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una ignorancia colectiva. ¿Qué ocurre cuando hay una ignorancia colectiva? Una indiferencia colectiva. Estamos metidos en una gran amnesia ecológica. En una gran amnesia ecológica, sabéis que el año pasado ocurrió algo único en la historia de la civilización, que vivimos ya más personas en las ciudades que en el medio rural. Y evidentemente en las discotecas, en los centros de ocio, de trabajo, yo lo voy a ver claramente como la persona que vive en el medio rural, la dependencia de que si un río se contamina me va a repercutir y todo un largo etcétera. Me gustó esta noticia, ahora que sabéis Ferran Adrià, que se está ahora, que si lo dejo, no lo dejo, que lo tengo, parte de su tiempo dice que lo va a dedicar a enseñar a los niños que la leche no viene del tetabric, ¿no? Porque ya esa transmisión cultural se ha perdido y hay que llevar a los niños a la granja para saber, los huevos vienen de la gallina, la leche viene de la vaca. Entonces, claro, evidentemente, mensaje cuando ellos le toque llevar las políticas de conservación, lo tienen claro. Es decir, empezamos a ver la naturaleza, aparte de sus valores intrínsecos, como una fábrica de beneficios, de pasar de entender la naturaleza como el hábitat, y termino ya, el hábitat de las especies singulares, o evidentemente no cambiaremos. De tal manera que si seguimos así perdiendo diversidad biológica, si los titulares ahora son el cambio global, perdón, el cambio climático, mañana lo serán la pérdida de ecosistemas. Si habéis visto la película de The Road, La carretera, veréis un escenario catastrofista de lo que puede ocurrir. Eso implica aceptar que la economía, que es monetaria, que es un valor de uso, perdón, un valor de cambio y no de uso, tiene que tener su sentido dentro de la sociedad y la sociedad dentro de los ecosistemas. Los límites, o aceptamos que los límites del crecimiento económico lo ponen los ecosistemas, o evidentemente no vamos a ningún sitio. Es decir, esta gran mentira que nos dicen de producir más con menos, quien contamina paga, quien conserva cobra, solamente lo que nos da eso es una aspirina para el dolor de cabeza. Esta idea del desacoplamiento con la ecotecnolatría es una gran falsedad, pero es la que se está vendiendo, la que se ha vendido en Copenhague y todo un largo etcétera. Hay que trabajar con otras propuestas, aunque ahora está de moda, pero de hace tiempo. La idea no es producir más con menos, sino menos es más, es decir, crecer menos para vivir mejor. El vivir mejor es un concepto importante. Dentro de poco estoy convencido que si seguimos así, el futuro del planeta ya no se va a dividir en ideología de derecha o en ideología de izquierda, sino aceptar los límites de los ecosistemas o no aceptarlo, con lo que implica de norte y sur. Voy a acabar porque no quiero extenderme más con dos cositas. Tenemos que ver como alternativa los espacios protegidos. Bueno, este es el caso de Andalucía. Andalucía ya está renovando todo el modelo completamente. Y en el nuevo modelo, estos espacios que están por aquí ya no son la casa del lince, no son la casa del águila imperial, sino, por ejemplo, los espacios naturales de la sierra son la fuente de servicios de regulación ligado con el agua. Sierra Nevada, la población de Granada tiene que entender que su bienestar depende de que se conserve o no el espacio natural de Sierra Nevada, porque controla el ciclo del agua. En el caso de los espacios del litoral, para el control de la erosión. En el caso de los espacios cerca de las ciudades como servicios culturales, o en la Gran Depresión en términos de la componente subterránea del ciclo del agua. O empecemos a meternos mapitas de este tipo, pero si seguimos el mapita de aquí la tortuga mora, aquí el lince, aquí el águila imperial, continuaremos más por esa línea. Termino. Hemos creado múltiples herramientas, no las voy a explicar. Los espacios protegidos es una. Estamos metiendo ahora también el tema económico, con gran peligro, por el problema de la mercantilización de la conservación de la biodiversidad, y nos plantearíamos ecologizar la economía o economizar la ecología. Y múltiples herramientas que es donde yo entiendo que hay que ir en términos de participación. Pienso que valor ecológico primero, valor económico y construir valor sociocultural dentro de esta línea. Cada vez más tenemos que trabajar la conservación cada vez menos biofísica y cada vez más social.
La conservación en el siglo XXI tiene que ir dirigida fundamentalmente a las raíces del comportamiento humano. He intentado justificarlo en parte de mi charla. Es necesario una corresponsabilidad entre científicos, pero no solamente científicos de ciencias biofísicas, los hemos pontificado demasiado, también científicos de ciencias sociales, de múltiples ciencias emergentes. Hay que buscar maridajes entre ciencias sociales, ciencias biofísicas, pero también maridajes dentro del conocimiento ecológico tradicional. Estamos en el Mediterráneo. Los que saben gestionar las ramblas, los que saben gestionar el agua en Murcia, los que saben gestionar el suelo, los tenemos en los asilos de ancianos y se están muriendo allí sin transmitir su conocimiento secular. En Doñana lo hemos calculado y cuantificado, están desde los 53 años para arriba lo mantienen, y ya los hijos de esas personas, de esas generaciones, ya no mantienen ningún conocimiento ecológico tradicional. No saben cómo hacer la roza, no saben cómo manejar el agua, y todo lo cuantificamos en esos científicos de grandes currículos. Es necesario crear una algarabía, un revuelo popular para hacer ver a la gente que tienen que participar en la toma de decisiones, que el modelo de arriba abajo ya está obsoleto, que también tiene que venir el modelo de abajo arriba, mejor del medio arriba y del medio abajo. Y ya no solamente de fuera adentro, sino de dentro hacia afuera. En Doñana ya ha empezado una especie de algarabía, y justo en Doñana se ha creado, todos los alcaldes se han puesto de acuerdo para decir ya está, basta. Basta de los subsidios perversos, basta de lo que dice la administración, y han creado un proceso que se llama Doñana Ecosocial. En Doñana decidimos todo, para ponerle encima de la administración lo que se llama la ventanilla única, de decir no, vamos a dejar de pelearnos, que estamos en momentos de crisis, no hay dinero, y lo que tenemos que hacer es cooperar y no competir. De tal forma que gestionar el cambio global y la pérdida de la biodiversidad para mí es esto: evitar lo inmanejable y gestionar lo inevitable. ¿Qué significa eso? Parar el cambio no tiene sentido, mitigarlo cuando nos dicen frente al cambio climático, frenarlo, esa es la gran tontería. No podemos parar el cambio, pero sí podemos gestionar la dirección del cambio. Y ahí es la base. Gestionar la dirección del cambio hacia comportamientos más sostenibles, que son otros que mantener la capacidad de generar servicios. Acabo con esta frase de Galeano del año pasado, que me gustó mucho, reivindicando ese espíritu comunitario, ese espíritu de la cooperación y no la competencia, cuando dice que el sentido comunitario de la vida es la expresión más entrañable del sentido común. De tal manera que en el famoso esquema de Margulis, pues ya tenemos aquí la biodiversidad, estamos metidos en una interrogación. Yo insisto que creo que ahora, en los albores del siglo XXI, la solución está en el cambio individual para el cambio social. Hay herramientas bestiales para generar el cambio. La idea de yo poquita cosa, ¿cómo voy a luchar contra este sistema?, es justo lo que el sistema quiere. Las redes sociales es una herramienta bestial para mantener en jaque al sistema, y a través de ideas creativas, originales, en laboratorios de ideas, os aseguro que es posible el cambio aquí y ahora. Muchas gracias. En la protección de los espacios naturales te has ceñido principalmente a lo que son parques regionales, parques nacionales, y veo que has metido un poco al final lo que era la Red Natura. Nosotros aquí, yo pertenezco a una asociación, trabajamos en un espacio de Red Natura. El gran desafío de la biodiversidad es sin duda la Red Natura. ¿Cómo empezamos a acoplar? ¿Hay alguna experiencia de acoplamiento de valoración de servicios ambientales a la Red Natura? Bueno, el Ministerio está ahora con un proyecto de visualización de la Red Natura a través de los servicios que genera, incluso una valoración económica de los servicios que no tienen precio, ¿no? Bueno, yo no me he podido meter, como veis, he pasado de puntillas por el tema de las áreas protegidas. Yo ahora mismo trabajo en el nuevo... Andalucía está generando... Sabéis que la primera ley de espacios naturales fue la andaluza en el 89, coincidió con la nacional. A los 20 años ahora se va a cambiar y se va a sacar la nueva ley de espacios naturales, y pretende recoger este modelo, en que la Red Natura contribuye, es un elemento fundamental, pero ya no se va a llamar Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, sino se va a llamar Ley de Espacios Naturales.
es la que tan importante es lo protegido como no lo protegido. No es más que una ley de buscar territorios que llamamos de carácter resiliente. Pero para no enrollarme y meterte con la pregunta que tú haces, la Red Natura o busca un significado dentro del territorio, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta dentro del ordenamiento territorial para generar un puzzle que en términos de organización permita flujos socioecológicos, no tiene sentido, por mucho que se le haga esto. El gran problema ahora mismo es que se ha empezado a poner de moda todo el tema de los servicios ambientales y especialmente la valoración monetaria de los servicios ambientales. Ahora se ha disparado. Hay un proyecto europeo, todos sabéis que hay un antes y un después del informe Stern. Pues supongo que a vosotros sonará mucho. ¿Os suena el informe Stern o no? El informe del asesor económico de Tony Blair, cuando en el 2006 pasó el discurso del cambio climático de un discurso ecológico a un discurso económico. Y él calculó, fundamentalmente a través de varios truquitos, muchos de ellos económicos, que actualmente los costes monetarios del cambio climático son del orden del 1%, pero que si no se actúa sobre ahora, dentro de 10 años pueden ser del orden del 25% del PIB mundial. Eso hizo cambiar totalmente el discurso y entramos a las políticas actuales del Tratado Verde, el PIB verde, los puestos de trabajo verdes, el cambio climático como oportunidad de negocio, etc. Yo quería preguntarte, porque sé que tienes algunos proyectos en Galápagos sobre biodiversidad también, y no sabía si allí trabajas con socioecosistemas o trabajas resiliencia. ¿Y cómo se mide la resiliencia en Andalucía? Porque a mí eso me tiene flipada. Gracias. Sí, llevo 7 años trabajando en Galápagos. Bueno, cerré el proyecto Galápagos el año pasado, después de 7 años, porque entendía que ya la comunidad, sin necesidad de moscas cojoneras de afuera, a mí me encanta. Hay una, lo cuento muchas veces la anécdota, hay una entrevista que a Serral le preguntan que cuál ha sido el momento más emocionante a lo largo de su trayectoria, y él dice que fue un momento en Argentina cuando después de un concierto suyo se fue a un concierto de jóvenes cantautores, y en el medio del concierto pues uno de los jóvenes cantautores pues dijo: ahora voy a cantar una canción popular que se llama Mediterráneo. Y los que estaban al lado se cabrearon y dijeron: pero bueno, será el tipo tal. Y Serral dijo en ese momento que era lo más maravilloso, ¿no? Que en un momento determinado tú pones una semilla y ya que la coseche otro. Bueno, digo esto no porque yo me sienta como Serral, pero sí visiones de este tipo en momentos de caos, como cuando nosotros llegamos a Galápagos. Galápagos era un modelo completamente biocéntrico, basado en un enfrentamiento. Allí no es el mundo del pelo y la pluma, sino es el reino de las camas, ¿no? Fundamentalmente de los reptiles, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y el mundo de los científicos biocéntricos, es decir, una cosa realmente tremenda en la que había un enfrentamiento total entre naturaleza y sociedad. Nosotros lo que intentábamos, sabíamos que no, eso no es a corto plazo. Actualmente, para que una comunidad se entiende, en América Latina nosotros creemos que son como 5 años, con una buena propuesta conceptual y actuando sobre ratones troyanos. Nosotros trabajamos desde el pensamiento complejo. Eso significa tomar como hipótesis que el sistema socioecológico, fundamentalmente socioeconómico, es bastante chapuza, con lo cual tiene puntos muy débiles, ¿no? Localízalo, métele un ratón troyano para que se desmorone y entonces de lo que queda construye de nuevo, ¿no? Es decir, para generar un gran cambio no trate de introducir un gran cambio, sino un pequeño cambio estratégico. En Galápagos hicimos eso. Entonces lo que tratamos fue introducir pequeños cambios estratégicos para generar una especie de revuelta. Hace ya 3 años que en Galápagos no hay ningún tipo de conflicto. Dice, bueno, vale, tonto rollo, pero no has contestado la pregunta. ¿Qué es lo que hicimos? Pues primero, bueno, la resiliencia es una metáfora, yo trabajo en ella porque en pensamiento complejo se trabaja. Yo no trabajo ni en sistemas sociales ni en sistemas ecológicos, parto de la información, pero trabajo en la interfase. Eso significa trabajar en sistemas socioecológicos. Eso significa trabajar en servicios. Hay una página web del grupo mío de investigación y tal, y ahí podéis bajar trabajo y ver todas las cosas que hacemos y se trabaja, etc. Entonces,
Viviendo en un mundo de sorpresas y perturbaciones, necesitamos una metáfora para pensar en pensamiento complejo en un mundo de sorpresas, ¿no? Y eso es un atributo emergente de los sistemas complejos adaptativos que se llama la resiliencia. Muchos lo habéis oído hablar, está muy de moda, la habéis escuchado, acaba de sacar Rojas Marco un libro que se llama El poder de la resiliencia, que lo presentó la semana pasada, pero eso es la resiliencia desde el punto de vista de la psicología. Hay una resiliencia individual, comunitaria, ecológica y socioecológica. Una cosa es la psicología positiva y cómo nosotros trabajamos, ¿no? Pero la resiliencia lo que te dice es la capacidad que tiene un sistema frente a un mundo de sorpresa, de incertidumbre, cómo hacer de la incertidumbre tu aliada, de tal manera que caracteriza dónde están los umbrales de cambio para evitar pasar a un estado no deseado. Rompe el modelo completamente lineal. Es interesante, bueno, sí, no tengo tiempo ahora para explicarlo mucho, pero es romper completamente el pensamiento lineal. La idea es que no hay buenos, no hay malos, simplemente hay diferentes estados que hay que elegir qué estado deseas o no deseas, y de una manera participativa. En Galápagos ha sido sencillo, entre comillas, en 6 años cambiar el modelo, porque había una cultura de participación que ya quisiéramos nosotros aquí, muy grande. De hecho, la Reserva Marina, que es la segunda más grande del mundo, se gestiona a través de una junta de manejo participativo. Es decir, los actores sociales deciden, luego hay una especie ahí de control alto, pero es muy importante. ¿Y sabéis dónde reside la resiliencia en Galápagos? Para no pasar, para que no se complique. Galápagos ahora mismo está justo en el punto de inflexión de convertirse en Canarias. En Canarias o en Hawái. O mantener sus valores, que más o menos habéis oído hablar de qué van. Y tiene que ver simplemente en la dialéctica de dos cosmovisiones. Lo que nosotros llamamos insular de la isleña. ¿Qué son los insulares? Los insulares, si generamos un punto caliente de economía, ¿qué es lo que hacemos? Un flujo migratorio tremendo. En Ecuador hay 2 flujos migratorios. Uno que viene a España, que está bendecido, y uno que va dentro de su propio país, que está maldito. Porque hay unas leyes contra, todo publicado a los científicos internacionales. Esa gente llega con una mentalidad del continente, con lo cual llegan una mentalidad de la fiebre del oro. De tal manera que es, toma el dinero y corre. Frente a otra mentalidad que es la mentalidad isleña, que es la mentalidad de los tiempos de la naturaleza. Pesco para comer, disfruto del paisaje, sé que si quiero disfrutar de Galápagos tengo que tener unas restricciones. No puedo tener 2 coches, no puedo tener aire acondicionado y un largo, etc. Eso no significa que hayas nacido en Galápagos, hay muchos extranjeros que viven allí y que tienen la mentalidad isleña. ¿Quién va ganando? Pues está claro quién va ganando. Entonces, ¿dónde hay que atacar? Fundamentalmente con medidas a corto, medio y largo plazo. Por una parte, poner un límite al crecimiento económico y luego en el sistema educativo. Y eso es lo que hemos trabajado. Entonces hay esa conciencia y un proceso. Antes, por ejemplo, hace unos meses hubo una erupción. Sabéis que Galápagos es un punto caliente y hay las islas que están más cerca y erupciones continuas. Además son muy bonitas porque no son de estas como las que hay dentro en los Andes, ¿no? El Cotopaxi, etc., ¿no? Y cuando llegaba la colada de lava, si tocaba una colonia de iguanas marinas o una colonia de tortugas, se montaba un dispositivo internacional a lo bestia que costaba un dineral para salvar cada una de las tortugas y las iguanas. Y había una revuelta grande diciendo, no hay dinero, mi hijo se murió de apendicitis o tuvo un problema y en cambio para salvar una tortuga. Bueno, pues ahora, si llega, se mueren y no pasa nada, y el parque lo explica. Eso era impensable hace 7 años. ¿Me explico? Se puede hacer, ese es el problema. En Europa nosotros hemos calculado que aproximadamente, en los casos hay muy poquitos, solo uno en Suecia, no sé aquí, unos 10 años, para iniciar el camino. Una etapa de transformación tiene 3 etapas. Una que se llama de preparación al cambio, que esa es la que nosotros hemos hecho en Galápagos, es la más larga y la más difícil, porque hay un rechazo al cambio. Total, está dentro, ¿no? Una etapa de transformación, que ahí es donde lo hemos dejado, y después una etapa de brújula, ¿no? Es decir, sabéis que la sostenibilidad no es una meta, es un camino, por eso le llamamos la brújula de la sostenibilidad, ¿no? Un camino autoconsciente al que nunca se llega, en términos, en este caso, resilientes, ¿no? Entonces, la fase importante es la preparación para el cambio. Eso implica trabajar antropólogos, politólogos, economistas ecológicos, toda una rama tremenda. Y a través de procesos participativos. Nosotros trabajamos en construir ecofuturos. La gente construye su futuro de manera
colectiva. Quería preguntar que está claro que para mantener todo esto hace falta una concienciación. Entonces quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué ves más factible? ¿La concienciación política a partir de la popular o al revés? Gracias. Hombre, yo he intentado, insisto, de defender que el problema de la conservación de la biodiversidad no es un problema político, no es un problema científico, no es un problema técnico, no es un problema normativo, no es un problema monetario, sino es un problema del significado ecológico de las generaciones que estamos viviendo en los albores del siglo XXI. He hablado de la amnesia ecológica. Es decir, está claro que querer seguir creyendo que es posible mantener la cuadratura del círculo, que es que una economía basada en un crecimiento sin límites, en agua, energía y material en un planeta finito, es la gran negación. No sé si me explico, es meterte la cabeza como el avestruz, en la metáfora, debajo de tierra. Pero es que seguimos negando la realidad, ¿me explico? Entonces, a través de la ecotecnolatría, después de que nos han metido la mercadolatría, ahora nos dicen despilfarre, pero ecológicamente hablando. ¿Me entendéis? Que llegaremos a un desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo de recursos. ¿A costa de qué? Del sur. Las gráficas estas que nos venden en la Unión Europea, incluso en el Observatorio de Sostenibilidad, en la que sí, ya parece que estamos desacoplando el consumo de agua con la extracción del agua, ¿no? Y claro, te das cuenta de lo que estamos haciendo es terciarizando todo. Antes íbamos al sur, le tomábamos la materia prima, la procesábamos aquí y le devolvíamos la porquería al sur. Ahora le sacamos la materia prima, la procesamos allí y le dejamos la porquería allí. Claro, así desacoplamos, pues claro que desacoplamos. Entonces cada vez estamos generando una mayor injusticia social. Entonces, o hay una responsabilidad por parte del individuo. ¿Cuántos de vosotros os habéis preocupado de una cosa tan sencilla como mediros la huella ecológica? Una cosa tan sencilla como intentar no comer carne. Una cosa tan sencilla como leer las etiquetas de los productos que coméis. Que evidentemente vivir dentro del sistema capitalista del norte, como comentaba ahí, es llevar una contradicción con dos patas. Pero ¿sois conscientes de hacer gestos día tras día? Porque esto es una cadena de favores. Yo a mis alumnos, los máster y tal, siempre lo digo, tienen que hacer siempre un trabajo, que casi siempre es el mismo. Una estrategia para cambiar el mundo. Cuando al principio dices, ¡joder! No te puedo imaginar la cantidad de cosas cuando tú planteas el desafío ese. Pero claro, si estamos esperando que todo venga de arriba y no lo solucionen, evidentemente seguiremos incrementándolo. Y es más tarde de lo que pensamos, mucho más tarde de lo que pensamos, sobre todo en dinámicas no lineales. La idea que nos dice el IPCC, 0,2 grados cada 10 años, es otra gran mentira. Sabemos que, bueno, ya lo hemos visto con el deshielo de los polos. Posiblemente ese punto, ese umbral de cambio ya sea un punto de no retorno. Y a partir de ahí dispare los 13 sistemas biofísicos no lineales que sabemos que están. ¿Transformación suave o traumática? Te voy a hacer una pregunta que me va a matar. Pero es que Mátame. quiero que lo digas aquí. Vamos a ver, ahora mismo estamos viendo en Andalucía todo lo que está pasando con las inundaciones. Las imágenes son tremendas y aquí en Murcia esa forma de percibir las inundaciones pues ser muy sensible a eso, ¿no? Esas inundaciones, bueno, aparte de todo el ciclón de lluvias que están habiendo, que está siendo un poco atípico en esa normalidad que no existe, pero bueno. Tiene que ver también con toda la cantidad de agua que se está desembalsando, porque hay un montón de embalses gestionando el río, controlando lo que es el agua del río, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, que nos has contado aquí tan chulo, ¿eso qué? ¿Eso cómo lo arreglamos? No, es lo mismo, es decir, está claro que el gran desafío es la gestión del agua. Es decir, en los modelos que nosotros trabajamos, en Galápagos, en Costa Rica, claro que en Costa Rica, teóricamente no debería haber problemas de agua, porque hay trasvases. Es decir, con eso digo todo. El
gran desafío para conseguir unas políticas que sean sostenibles pasa por gestionar el agua de otra manera diferente a la que lo estamos haciendo ahora. Y pasa desde esta visión. Yo a veces doy charlas con esto mismo solamente con el tema del agua. Te puedo invitar también que lea alguno de los trabajos para que lo pueda ver cómo se puede aplicar esto a la gestión del agua. Pero fundamentalmente, o la gente ve los invisibles del ciclo del agua, o realmente, si vamos desde el punto de vista de gestionar lo que se ve y lo que no se ve, seguiremos a esos mensajes simplistas que estamos viendo de la jerarquía de agua para abastecimiento, agua para regadío, agua para los ecosistemas. No sé si me... Entonces, o hacemos ver que el agua que no se ve, que es el agua verde, el agua que está en el suelo, el agua que está en la vegetación, que es mucho más importante en el ciclo del agua en las cuencas que la que se ve, que es ese agua azul, ese agua que corre por los ríos, ese agua que está dentro de los acuíferos, que mantener todos esos ecosistemas terrestres me genera unos bienes, unos servicios que contribuyen a mi bienestar, o difícilmente lo voy a cambiar. Pero si seguimos con las políticas sectoriales y compartimentadas, por ejemplo, la perversión de los caudales ecológicos o los caudales ambientales, eso va totalmente en contra de la visión que estamos viendo aquí. Es decir, es entrar a discutir sobre cuánta agua para la naturaleza y cuánta agua para los humanos. Ya hemos dicho que eso no vale ni para el territorio ni para cualquier otro tipo. Es conservación para el desarrollo, lejos del equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Si tú le aplicas eso mismo de conservación para el bienestar humano a la política del agua y le haces ver que es mucho más importante para las personas que viven en Murcia tener un río seguro funcional que no tenerlo, pues entonces empezará a sembrar esa preparación. Eso no es de la noche a la mañana. Ya te he contado que la primera fase es la preparación a la transformación. La pregunta es, aquí, la gente que trabajáis en el agua, que lleváis ya pues tropocientos años, ¿habéis cambiado vuestro discurso en términos del enfrentamiento conservación versus desarrollo? ¿O habéis intentado empezar a sembrar en la preparación al cambio? ¿O seguimos con caudales ecológicos, indicadores biológicos, y tú eres el malo, te vas a enterar, tú eres el conservero, tú eres el otro? Y lo que hemos hecho es incrementar más las tensiones. Insisto, la visión compartida, me preguntaban antes, nosotros trabajamos en planificación de la visión compartida. La planificación de la visión compartida es los diferentes actores sociales, que en este caso sobre el agua, todos tienen que ganar. En el agua, todos los que usan el agua azul o el agua verde de Murcia, todos tienen que ganar. Y todos tienen que ganar porque todos tienen que perder algo. Lo que no puede haber ganadores y perdedores, y siempre los perdedores son la naturaleza. No sé si me explico. Y eso significa trabajar desde los puntos de unión y no de lo que nos separa. No sé si me explico. Que si puedes explicar o reincidir otra vez en cuál sería el modelo territorial que tú propondrías para el mantenimiento de los ecosistemas, los procesos ecológicos que los sustentan y la generación de bienes y servicios a la sociedad. Nosotros, es el modelo que está publicado en un libro que lo podéis bajar de la página web de la Consejería. De hecho, lo desarrollamos en el año 2003 cuando el Congreso de Durban, ahora lo hemos desarrollado más y es el que se está aplicando ahora en Costa Rica, o el que pretende. Costa Rica quiere quitarse ya del secuestro del modelo de los americanos. Fijaros, el modelo de Costa Rica altamente perverso. Hay un minutito nada más porque es interesante para explicarte esto, porque es a dónde vamos. Vamos a lo que se llama el Tecnogarden, el modelo del territorio del jardín tecnológico, ¿no? En el que, por ejemplo, para Costa Rica hay un científico, un biólogo de la conservación súper conocido, Daniel Jansen. De hecho ese fue el famoso que sacó en Oikos ese trabajo de las áreas protegidas como islas, que luego ha sido un icono a lo largo de décadas, en el que él tiene la solución para salvar la biodiversidad, el 4% de la biodiversidad del planeta, que según él está en Costa Rica. Él ha calculado que conservando el 35% del territorio de Costa Rica se conserva el 4% de la biodiversidad del planeta. Y ha diseñado 4 grandísimos parques nacionales, uniendo parques que ya hay con otros que donde vive gente, en la que hay que echarla fuera. Son parques tan grandes que los procesos ecológicos esenciales que determinan el funcionamiento de los ecosistemas están dentro del parque, es decir, no como la transparencia que había puesto entera, ¿no? Entonces, él ha creado un modelo que se llama Costa Rica Sostenible, en la que está recogiendo fondos, son muchísimos miles de millones de dólares, a través de una fundación que tiene él, para construir esos
creo que son 4 o 5, no me acuerdo, grandes parques nacionales. De tal manera que el 35% del territorio, eso sí, a la gente que se le echa se le paga, por supuesto, ¿no? Y el resto del territorio, es decir, el 70 y tantos % se dedica a turismo, a la palma de aceite, a la piña, etc. Y esas grandes transnacionales son las que pagan la conservación del 33%. Y se hace unos búnkeres muy grandes, con las técnicas más sofisticadas, tipo algunos parques africanos, para evitar que cualquier persona entre. Ese es el modelo que se trata de implementar un sector en Costa Rica. Evidentemente va totalmente en contra en el que estamos viendo. El modelo que nosotros hemos desarrollado se llaman sistemas de conservación, basados en crear territorios resilientes. ¿Qué significa eso? Cualquier elemento de la matriz territorial tiene sentido, sea un campo de cultivo, un monocultivo, o sea una vid, o un viñedo tradicional, es decir, es volver al modelo de los paisajes multifuncionales de toda la vida, que es lo que ha hecho que el Mediterráneo sea un punto caliente de biodiversidad en relación a los que están en la zona tropical y subtropical, pero adaptado. Entonces hemos construido un modelo en la que, por ejemplo, nosotros decimos que no tendría que haber, fíjate lo que estoy diciendo, pero bueno, lo justifico, ¿no? No deberían de existir parques nacionales en el Mediterráneo. Que existan parques nacionales en España es parte de lo que se llama el síndrome de Yellowstone. ¿Me entiendes? Que sabéis que entró aquí a través de Vidal, etc. No tiene sentido. El lince es un constructo social, igual que el águila imperial, como múltiples de las especies que ahora mismo tenemos catalogadas como de alto interés en la conservación. Generar espacios en los que los únicos servicios que se pueden es al mantenimiento de hábitat es una auténtica, desde mi punto de vista, disfuncionalidad para como sabemos que funciona el territorio. Se debería de desparquerizar todos los parques nacionales para crear un gran parque natural en toda España. Yo reivindico España parque natural. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la figura de parque natural? ¿Me habéis fijado? Dice no haga usted burradas. Es lo único que dice. No contamine el río, no tale lo que le da la gana, con lo cual, si tú pones un límite y dices del límite para adentro no haga burradas, estás invitando a que del límite para afuera, bueno, alguna burradita puedes hacer. Es el entorno. De tal manera que reivindico España parque natural. Carlos, te quería hacer dos preguntas. Una, la cartografía que nos has puesto de Andalucía, esta que más que protección de especies, la idea era protección de funciones, ¿no? Los ecosistemas, las funciones que ofrecen proteger. Una cuestión era, ¿hay más iniciativas, por ejemplo, en Europa, por ceñirme, en este sentido? O sea, ir pensando de esta manera. Y otra, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que debe de ir por ahí la cosa, pero pienso también que con el tema de la tecnología y los grandes avances tecnológicos, a veces defender ecosistemas por la función, ¿no? Podría salir alguien que nos dijera, bueno, es que esto ya lo tenemos con la tecnología, esto lo podemos conseguir, no hace falta proteger esta cantidad de territorios y esto lo podemos conseguir de esta otra manera. Un poco como vemos. Empezando por la última, yo no soy anti-ecotecnólatra, ojo. Ahora, las ecotecnologías nunca como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para la transición a la sostenibilidad. El problema es que nos la están vendiendo como un fin en sí mismo, para no atacar la gestión de la demanda y seguir incrementando la oferta. Y todos sabemos que mientras no ataquemos el despilfarro de la demanda, aunque hagamos una oferta ecológica si quieres, no tiene ningún sentido. Eso primero, ¿no? Pero yo creo que evidentemente somos poco ecoeficientes y poco efectivos en el uso del agua, de la energía y de los materiales y que hay que avanzar. Pero no hagamos un mensaje perverso a la sociedad. ¿Me explico? Y respecto a lo que este modelo, no, que yo sepa, solamente lo hemos desarrollado. El de Galápagos que hemos desarrollado es diferente. El que estamos haciendo ahora en Andalucía es poco también diferente, porque esa transparencia que he puesto es un poco del primer modelo. Y el de Costa Rica es también distinto, pero la filosofía es la misma de los sistemas de conservación del capital natural, en la que lo que hacemos es trabajar en red, fundamentalmente, a través de lo que llamamos la ventanilla única. Nosotros lo que tratamos es de darle un protagonismo muy grande a los municipios, y fijaros lo que digo,
cuando sabéis que ahora mismo hay debates de quitarle a los municipios el poder que tienen sobre el territorio, ¿no? Porque son desmanes, ¿no? Yo creo que la mayoría de los municipios inteligentes, porque hay muchos que no son inteligentes, han visto el valor que no el precio del territorio cuando lo han perdido. Ahora empiezan a verlo. Recuerdo y recordar el aforismo de Machado, que no hay más necio que confunde el valor con el precio. Todavía siguen dominando los municipios necios, pero cada vez hay más municipios inteligentes, como por ejemplo está ocurriendo en Doñana, en que se ha dado cuenta que su seña de identidad es el territorio, y que si vendo el territorio es pan para hoy, hambre para mañana. Y ahora mismo las políticas municipales, las políticas locales, con unos mensajes robustos de este tipo, haciendo participación, construyendo escenarios entre ellos, tienen un potencial enorme, enorme, enorme para construir este tipo de territorio. Pero tú le haces ver que la seña de identidad, yo cada vez más trabajamos con sentido de identidad del territorio. Esa es la clave de todo. ¿Me explico? Es decir, cuando una región como Andalucía, como el Ejido, ha perdido el sentido de territorio, se acaba todo. No sé si me explico. Es decir, nosotros estamos tratando de, sobre el sentido de territorio municipal, construir un sentido de territorio un poco supramunicipal en términos de grandes ecorregiones. Por ejemplo, en Doñana no hay, la palabra Doñana es artificial, la creó un científico, el Parque Nacional de Doñana. Doñana era una finca, Coto de Doñana S.A. La gente allí no se siente de Doñana. Se siente, primero, cuando hablan de Doñana, es el Parque Nacional donde están los elitistas. ¿Quiénes son los elitistas? Los científicos biocéntricos, que todo el día dicen que no, que no, que no. Y los conservacionistas, que no paran de darle lata todo el día. Y fuera, pues están los que nos tienen todo el día machacados. Entonces, la gente, la palabra doñana le genera clima, porque lo que está viendo es restricciones, ¿no? Tensión. ¿Cómo construir a partir de la seña de identidad de cada municipio una seña de identidad de doñana? A través de los ayuntamientos cooperando, es el desafío que yo ahora mismo estoy llevando. ¿Me entendéis? Pero hay que trabajar, es decir, insisto, planificación de visión compartida, ecofuturos, con ese camino. Pero hay que preparar, porque en un pensamiento, en una sociedad en la que, lo contaba ahí en la entrevista que me hacían, en la que las nuevas generaciones especialmente, yo os contaba cómo en Doñana hay una brecha en los 53 años. Es decir, de los 53 años para abajo, los 53 años para arriba, se han roto completamente los vínculos con la naturaleza. Y de esas generaciones para abajo es, contaba antes, lo quiero todo rápido y ya, el cuanto más mejor y no cuanto mejor más, os entrenan allí, quiero esto y esto y esto, y no esto o esto, el O no lo aprendéis, lo máximo sobre lo óptimo, y evidentemente con ese tipo de mentalidad, la transformación. Por eso digo que es un problema del significado ecológico del individuo. Me preguntaba el otro día en una entrevista de qué me parecía Copenhague y si echaba en falta un discurso inaugural. Y dije que sí, que echaba en falta un discurso inaugural en Copenhague. Y me preguntaba de quién debería de haber sido la persona que tendría que haber dado el discurso de esta última cumbre del clima. Un político de alto renombre, tipo Obama, un economista, un biólogo defendiendo la pérdida de biodiversidad, un economista, y yo le decía que tenía que ser un filósofo moral, quien tenía que haber dado ese discurso, para hacer ver que tenemos la necesidad de rectificar este estilo de vida consumista, despilfarrador y contaminante, basado fundamentalmente en la autocontención. Y eso es entrar dentro de la filosofía moral, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias.